Al principio del drama, Baek Jung-woo y Hong Cha-shin se casan, y por fuera se ven como la pareja perfecta. De hecho, aparecen varias escenas románticas que hacen pensar que están felices y disfrutando de su matrimonio, así que todo se siente como un inicio de cuento. Sin embargo, de golpe la historia cambia de tono, y aparece Jung-woo hablando en una entrevista, contando que llevan 3 años casados y que el amor sigue intacto, solo que, en realidad, esa versión bonita no coincide con lo que pasa de verdad, porque el matrimonio está frío, y se nota que ya no hay amor entre ellos. Al mismo tiempo, Yashin también vende su propia historia ideal en esa entrevista, y entonces muestran un flashback de su pasado. En ese recuerdo, cuando Yashin vuelve a Corea, entra a su propia empresa como becaria para formarse, y, como era de esperarse, comete varios errores. En una de esas, ni siquiera logra encender una impresora, y Jung-woo termina ayudándola, y luego vuelve a rescatarla en más situaciones parecidas. Con el tiempo, ese tipo de gestos le empiezan a mover algo por dentro. Después, un día al salir del trabajo, Yashin se queda esperando a su chofer bajo un aguacero. Justo ahí, Jung-woo se le acerca y, sin ser directo, deja ver lo que siente, además de prometer que, si algún día ella pierde su trabajo, él se va a hacer cargo y la va a cuidar. Luego le deja su paraguas y se va, aunque realmente era ella quien menos lo necesitaba porque el chofer estaba por llegar, y aún así, ese detalle termina marcándola. Más adelante, cuando Jung-woo descubre que Yashin en realidad es hija del grupo Queens, se quiebra por dentro, renuncia y regresa a su ciudad natal. Pero entonces Yashin aparece de la forma más extrema posible, llegando en helicóptero y consigue convencerlo de cambiar de opinión. A partir de ahí, ambos terminan aceptando lo que sienten, se confiesan y se abrazan, como si por fin todo estuviera en su lugar. Ya en el presente, el matrimonio de Jung-woo y Yashin sigue viéndose perfecto desde afuera, pero por dentro la cosa es completamente distinta, porque Jung-woo quiere divorciarse. Mientras tanto, Yashin está totalmente enfocada en su carrera, es ambiciosa y muy estricta con los negocios, así que ordena cerrar todos los puestos que no generan ganancias. Un empleado le avisa que el equipo legal se negó a avanzar con eso, y por lo mismo, ella manda a llamar a Jung-woo, que trabaja como abogado y asesor legal del grupo Queens, y él llega para enterarse de todo. En cuanto escucha el plan, Jung-woo intenta frenarla porque esos trabajadores llevan años ahí, pero ella se mantiene firme y ordena cerrar igual, además de demandar a esas marcas. Al final, él solo termina aceptando de mala gana. Luego, ya en el ascensor, se nota la tensión entre los dos, porque ella lo encara por andar dejando en evidencia que las cosas van mal, y también le exige que deje de preocuparse por los demás. Él, por su parte, le deja claro que no existe cercanía real entre ellos, y le pide hablar en el salón dentro de 1 hora. Después de eso, Jung-woo la espera en el salón, pero Yashin nunca aparece. Así que él vuelve solo y empieza a preparar los papeles del divorcio, hasta que de pronto, Yashin lo llama para una reunión familiar. Cuando llega, la madre de Yashin, Seonghwa, lo regaña por llegar tarde. Y para rematar, el hermano de Yashin, Soo Cheol, le suelta que tiene que hacerse cargo de un caso de la empresa. Jung-woo se niega, porque ya no quiere seguir trabajando para ellos si ya tienen abogados. Pero Soo Cheol insiste y lo presiona, dejando claro que para esa familia no es una opción decir que no. Al final, Jung-woo acepta otra vez a regañadientes, y queda más evidente que toda la familia le da órdenes y que Yashin nunca se pone de su lado. Luego Seonghwa mete otra presión encima y le impone que empiece a planificar una familia, y aunque Jung-woo duda muchísimo, se siente atrapado. Cuando se dirigen a sus habitaciones, él deja claro que no piensa tener un bebé solo porque su suegra lo ordene, pero Yashin le responde con frialdad y le exige que lo haga sin quejarse, y eso lo termina irritando más. Encima, cuando Yashin menciona lo de su próxima entrevista, Jung-woo se enfurece todavía más, porque siente que siempre tienen que mentir y fingir que están bien, así que decide que ella lo haga sola. A ella, en cambio, no le afecta, y simplemente entra en una llamada como si nada. Entonces Jung-woo se va de la casa con el enojo encima. Más tarde, en otra escena, Yashin discute con Soo Cheol en el jardín y lo frena, advirtiéndole que no domine ni falte el respeto a Jung-woo. En ese momento, ella termina golpeándolo, y él le lanza un insulto, pero apenas ella se gira para mirarlo, él se asusta, se disculpa y sale huyendo. Mientras tanto, Jung-woo está bebiendo con su amigo Yang-gi, y ahí, aprovechando el alcohol, se desahoga con toda la frustración acumulada por los 3 años de matrimonio. Termina tomando de más y se le suelta el cuerpo, comportándose de forma más tierna de lo normal, al punto de ponerse a llorar por lo que él mismo cree que provoca en los demás, y Yang-gi no puede evitar sentir pena por cómo lo ve, totalmente reventado por dentro. Más tarde, Jung-woo llega borracho a la casa, se queda parado frente a la habitación de Yashin, escucha movimientos y alcanza a acercarse a la puerta, pero al final se da la vuelta y se va, se mete a la cama en silencio, y ese gesto deja claro que, por más que estén quebrados, todavía queda algo atascado entre los dos. Después de eso, Yashin se queda mirando fotos de Jung-woo en su portátil, y nota algo que la golpea de frente. Hace muchísimo tiempo que no lo ve sonreír de verdad.
Al día siguiente llega el día del memorial de la abuela de Jashin, y Jung-woo, junto a los otros yernos de la familia Hong, se preparan para la ceremonia. En esa familia es tradición que los yernos cocinen en estas fechas. Y aunque los demás intentan solidarizar con la situación de Jung-woo, él corta el ambiente y los empuja a enfocarse en lo que tienen que hacer. Encima, ese mismo día también es el cumpleaños del padre de Jung-woo, pero por las reglas estrictas de la familia Hong, él no puede volver a su casa para estar con los suyos. Luego, el padre de Jashin, Hong Manda, lo pone contra la pared con un tema delicado, porque le comenta que se enteró de la renuncia sospechosa de un antiguo empleado. Después le deja caer una advertencia pesada sobre lo que le haría a cualquiera que traicionara a la familia, y Jung-woo se queda helado. En su cabeza, el divorcio aparece como una bomba, y el miedo le pega fuerte al pensar que, si se enteran, su vida se va a ir al suelo. Más tarde, Jung-woo va al hospital y le cuenta al médico todo lo que carga: estrés, ansiedad y una tensión que no se le suelta. Ahí termina admitiendo que ya no soporta a Jashin ni a su familia, y aunque quiere divorciarse, no logra decidirse por el miedo que le provoca Hong Mandae. El médico le aconseja alejarse de ellos, pero para Jung-woo eso ni siquiera es una opción real. El médico se queda con una sensación amarga al verlo salir, y Jung-woo, completamente quebrado, lo abraza entre lágrimas antes de irse. Después aparece Grace, la mayordoma de la familia Hong, y se le acerca a Jung-woo para soltarle una información que lo deja peor. Antes de casarse con él, Jashin había escrito un testamento, y si ella moría, todas sus propiedades pasarían directamente a su familia. Jung-woo reacciona con rabia y la echa de su habitación, pero cuando Grace se va, él se queda ahí, quieto y pensativo, sintiéndose todavía más miserable que antes. Luego Jashin recibe una llamada del hospital y le piden que vaya de inmediato, así que queda en shock. Camino al hospital, se cruza con Jung-woo y trata de llevárselo con ella, pero él se niega de forma seca y se marcha. Jashin se queda paralizada, porque no está acostumbrada a que él la trate así, y menos en la oficina. Después, Jung-woo viaja a su ciudad natal para ver a su mamá y a su papá, y ahí habla con su familia sobre su plan de divorcio. Todos le dicen que lo piense bien antes de dar ese paso, pero él ignora esas advertencias y se mantiene firme con su decisión. Cuando finalmente Jung-woo va a entregarle los papeles del divorcio a Jashin, ella suelta una frase que lo descoloca por completo, porque le dice que solo le quedan 3 meses. Por dentro, Jung-woo se siente absurdamente feliz, ya que cree que así ni siquiera necesita divorciarse y que solo tiene que aguantar un poco más, aunque por fuera finge tristeza y actúa como si se le hubiera venido el mundo encima, incluso mientras la abraza. Al verlo así, Jashin se impacta y él insiste con esa actitud hasta que ella lo empuja a dejar de actuar y le devuelve la crudeza. Ahí Jung-woo se afloja un poco, la sienta y le pide que le cuente todo con calma, porque necesita entender qué pasó. Entonces Jashin le explica que aquel día, cuando lo buscó para ir con ella, en realidad iba al hospital. Cuenta que de repente sintió como si estuviera en un lugar congelado, y cuando volvió en sí, ya estaba sentada frente al médico. Después, al explicarle lo que le ocurría, se enteró de que tenía un tumor cerebral raro llamado citoma de nube, y por culpa de eso podía sufrir pérdida de memoria, alucinaciones y dolores de cabeza fuertes. También le deja claro que solo le quedan 3 meses, y que la cirugía es riesgosa. Por lo mismo, cuando él la llamó para verse, ella no pudo ir por ese vacío de memoria, y cuando por fin lo recordó, corrió al restaurante. Pero ya era demasiado tarde. Por primera vez en su vida, sintió miedo de verdad. Jung-woo vuelve a fingir tristeza, y se le escapa una frase torpe al hablar de esos 3 meses, y luego remata diciendo que con esa noticia no va a poder dormir. Al final, le pide que descanse y se va. A la mañana siguiente, Jung-woo duerme profundamente, y se despierta sintiéndose increíble. Al mirarse al espejo, nota que su cara se le acomoda sola, en una sonrisa, y entonces se obliga a reaccionar distinto, pensando que tiene que poner cara triste o podría terminar yéndose con Jashin también. Cuando entra a la habitación de Jashin, ella está acostada sin moverse. Jung-woo levanta la mano para comprobar si está muerta, y mientras se inclina para revisar su respiración, Jashin reacciona de golpe y lo enfrenta. Jung-woo, asustado, la besa por impulso y remata rápido con un saludo, intentando disimular. Jashin lo mira raro y le suelta que hoy se ve distinto, como si brillara, además de notar que claramente durmió demasiado bien. Él intenta negarlo, pero cuando ella se mueve, Jung-woo se enreda, tropieza y sale casi corriendo de la habitación. Luego, ya de camino al hospital, Jashin deja una regla clara: nadie puede enterarse de su estado de salud, porque si se filtra, va a ser culpa de él. Jung-woo pregunta si no piensa decírselo a su familia, pero Jashin lo corta y explica que su cheol solo está esperando una oportunidad para derribarla, y que su madre tampoco es mejor. Según ella, si se enteran, la van a sacar de la familia y van a empezar a pelear por quién se queda con sus cosas, porque ahí todos se mueven por dinero
dinero y no por emociones. Al escuchar eso, Jung-woo siente una pena incómoda por ella. Después de otro chequeo, los informes siguen igual y la enfermedad de Yashin queda confirmada. Jung-woo intenta sacarle al doctor una línea de tiempo exacta, pero el doctor no puede dar una respuesta precisa. Yashin, irritada, sale del hospital con rabia y al cruzarse con un paciente, se queda pensando si eso también le va a pasar a ella. Sin embargo, se aferra a otra idea y se repite que es diferente y que no le va a pasar nada. Cuando Yashin llega a la oficina, se topa con su madre furiosa por lo de su Cheol. Yashin le dice que está manejando una situación seria, pero su madre insiste con lo mismo y cuenta que el abuelo lo regañó tan fuerte que le dio un ataque de pánico. Yashin responde con frialdad, como si entendiera el susto, pero también le deja claro que acaba de decirle que lo suyo es algo serio y que ni siquiera le interesa saber qué es. Su madre responde igual de fría, diciendo que Yashin siempre resuelve sus propios problemas, así que no necesita enterarse. Eso le pega fuerte a Yashin, que decide cerrarse y dice que se encargará sola, pero también le pone un límite, que deje de molestarla a ella y a Jung-woo, porque si no, va a hacer sufrir tanto a Sucheol que su madre ni siquiera va a poder verlo. Con eso queda una pista clara de que la madre de Yashin no la quiere por alguna razón que se va a revelar más adelante. Después, Jung-woo se encuentra con su amigo, quien acepta encargarse del caso del divorcio. Pero Jung-woo le dice que ya no hace falta divorciarse, porque encontró un camino intermedio. Su amigo queda confundido y le pregunta qué significa eso. Así que Jung-woo le pide que lo espere en el estacionamiento. Entonces van al estacionamiento con total seguridad. Revisan alrededor para asegurarse de que nadie los esté mirando. Y Jung-woo se asoma por la ventanilla del auto para susurrarle al oído una sola frase: Yashin va a morir. Su amigo queda completamente impactado. En la siguiente escena, su amigo le suelta que hasta parece que Dios está de su lado, porque si se hubiera divorciado no habría recibido nada. Pero si Yashin muere, él podría terminar como dueño del grupo Queens. Jung-woo le responde que eso no va a pasar, porque Yashin ya hizo su testamento y él no va a recibir nada. Sin embargo, su amigo insiste en que un testamento siempre se puede cambiar y le marca el plan. Tiene 3 meses para hacer que Yashin sienta que él la ama de verdad y que la está cuidando, porque así ella podría empezar a pensar en modificarlo. Jung-woo se molesta y lo frena, diciendo que no es ese tipo de persona y que no se casó por dinero. Aún así, enseguida se lo ve frente a Yashin con un gran ramo y una sonrisa. Yashin queda confundida por las flores y Jung-woo le dice que hoy es su aniversario de boda. Ella no le da importancia, pero él recuerda el patrón. En el primer aniversario se esforzó y ella le dijo que no tenía sentido celebrarlo. Y en el segundo aniversario, él no hizo nada. Y ella se enojó porque, aunque antes dijo que no, igual esperaba algo. Por eso, esta vez trajo flores. Yashin sospecha y cree que se está burlando, pero Jung-woo lo niega y le responde que si se burlara, no habría traído nada. Ella insiste en que su relación no ha sido lo suficientemente buena como para celebrarla. Pero Jung-woo remata que una relación es lo que ellos hacen y que pueden convertirla en algo bonito cuando quieran. Luego le entrega el ramo y se aleja. Yashin se queda pensando qué le pasa. Aparta las flores por inercia, pero al instante cambia y busca una maceta para colocarlas con cuidado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Jung-woo se sienta a su lado, y eso sorprende a Yashin. Él le dice que si están comiendo solo los dos, no tiene sentido sentarse tan separados, y además le avisa que, desde ahora, se va a sentar ahí con ella todos los días. Se quedan mirándose, y entonces Jung-woo rompe una gamba y la acomoda en forma de corazón para Yashin. Las criadas, al verlos comer juntos por primera vez, quedan impactadas, y hasta Yashin se sorprende con el cambio repentino de Jung-woo. Más tarde, en la oficina, Jung-woo está dando una presentación, y apenas Yashin tose un poco, él frena todo al instante y corre hacia ella. Antes de que Yashin alcance a reaccionar, Jung-woo ya está llamando a un médico, y ella, sintiéndose avergonzada, intenta bajarle el perfil, dejando claro que no era grave, y que solo fue por haber tragado un poco de agua. Aún así, todos en la reunión quedan impactados con esa reacción tan exagerada. Después, Yashin espera su coche afuera de la oficina en pleno frío, y justo ahí aparece Jung-woo. Le pone su abrigo sobre los hombros, le toca la cara para comprobar lo helada que está, y le advierte que así se va a resfriar. Luego, sin hacer escándalo, le toma la mano y la mete en su propio bolsillo. Y Yashin se queda mirándolo con sorpresa, igual que su secretaria, Chaeyeon, que no entiende nada. Entonces Jung-woo le pide a Chaeyeon que acerque el coche, y se nota que Yashin está disfrutando el momento, porque hasta sonríe. Cuando llega el auto, Jung-woo le abre la puerta y además protege el marco para que ella no se golpee al subir, y la secretaria se queda todavía más descolocada. Mientras se van, Chaeyeon murmura que era casi
mejor cuando se peleaban, porque esto se ve demasiado raro. Ya dentro del coche, Jung-woo sigue inusualmente feliz, y Jashin le marca que le había dicho que no armara un espectáculo. Él intenta hacerse el inocente y lo niega, pero ella le deja claro que eso era exactamente lo que venía haciendo. Jung-woo se disculpa rápido y se queda en silencio, como si no quisiera empeorar la situación. Luego Jashin cena con su familia y, de repente, su madre, Seonghwa, saca el tema de una demanda por un gran almacén construido en un terreno que era de ella. Jashin le recuerda que le había dado permiso, pero su madre responde que su equipo ahora tiene problemas con eso, y que por lo mismo no le queda otra que demandarla. Jashin explota porque la construcción ya está lista, y siente que todo esto es una venganza por lo de su Cheol, así que termina gritándole. En ese momento, Jung-woo nota que a Jashin le tiemblan las manos, un efecto secundario de la enfermedad, y de inmediato la sujeta, le toma la mano y se mete él al frente, diciendo que se encargará de la demanda y que Jashin no está bien, así que lo mejor es irse. Dentro del ascensor, Jung-woo le hace ver que ella quiere ocultar su enfermedad, pero que justo ahí perdió el control y pudo delatarse, porque el temblor se notó cuando se enfureció. Jashin suspira y acepta que no debió desbordarse, aunque también le suelta que últimamente él se comporta diferente y que por eso la familia va a sospechar más de él que de ella. Entonces le exige que vuelva a ser como antes, que deje de fingir que le importa, que coma tranquilo y que se vaya. Y con eso le retira la mano y se aleja. Más tarde, Jung-woo vuelve a salir a beber con Yang-gi y le dice que ya no hay esperanza para ellos, porque han vivido como extraños durante 3 años. Sin embargo, Yang-gi le recuerda lo que vio con sus propios ojos, porque hace 3 años Jashin estaba completamente enamorada. Incluso voló en helicóptero hasta la ciudad natal de Jung-woo para recuperarlo, y se enfrentó a sus padres con tal de casarse con él. Con eso, le deja caer que muy en el fondo, Jung-woo todavía la sigue amando. Mientras tanto, los padres de Jashin ven una estrella fugaz, y su padre recuerda que antes de que naciera Jashin, su esposa soñó con una estrella así y estaba convencida de que tendrían una hija. Con solo escuchar el nombre de Jashin, la sonrisa de Seonghwa desaparece. Ella se da la vuelta para irse, pero su esposo la detiene y le pide que no sea tan dura y que aprenda a soltar y seguir adelante. Aún así, Seonghwa se quiebra y deja claro que nunca ha pasado un solo día sin pensar en su Wan. Para los demás, esa muerte es pasado, pero para ella el dolor está presente todos los días. Y además afirma que jamás va a perdonar al responsable, así que no piensa tratar a todos por igual. A cierta distancia, Jashin escucha todo y se le llenan los ojos de tristeza. Con eso queda la sensación de que Jashin podría haber estado involucrada en la muerte de su Wan, y por eso su madre le guarda tanto rencor. Luego Jung-woo investiga sobre el tumor cerebral de Jashin y encuentra casos de pacientes que tuvieron lo mismo y se recuperaron. Aún así, en vez de tranquilizarse, se le mezcla la tristeza con la ansiedad y sigue buscando durante horas ya entrada la noche. Cuando Jashin llega a casa, va directo a su habitación, pero justo antes de entrar se acuerda de Jung-woo, así que cambia de rumbo y va a su cuarto. Ahí lo encuentra dormido sobre el escritorio, lo despierta y le indica que duerma en la cama, y en ese momento se fija en su portátil. Hay muchas pestañas abiertas sobre tumores cerebrales. Al ver eso se queda impactada y piensa que a pesar de todo, él todavía se preocupa por ella. Entonces Jung-woo termina despertando bien y se sorprende de verla ahí, mientras Jashin insiste en que no duerma así y que se vaya a la cama. Él acepta y también le marca que ella debería descansar. Jashin se despide y empieza a irse, pero se detiene, vuelve sobre sus pasos y admite que, siendo sincera, pensó que a él le alegraría saber que ella se está muriendo y que por eso dudó de sus intenciones, aunque ahora entiende que sí le importaba. Jung-woo le dice que no pierda la esperanza, porque existen milagros médicos, y al escuchar eso, Jashin se acerca lentamente, haciendo que él retroceda con duda. Ella sonríe apenas y se muestra firme, dejando claro que, pase lo que pase, va a vivir y no le pasará nada. Luego agrega con suavidad que él es el único que de verdad quiere que sobreviva. Jung-woo se queda quieto un momento y después lo confirma, diciéndole que sí quiere que viva. Jashin, con esa sonrisa medio burlona, remata asegurando que no va a morir tan fácilmente, y menos por él. Por otro lado, la fiesta está en pleno apogeo, y Jashin llega para reunirse con el presidente de la empresa. Apenas entra, se topa con una antigua conocida de la universidad, quien le deja caer un dato importante sobre Song, marcándolo como la mano derecha del presidente. Además, esa conocida suelta el rumor del divorcio entre Jashin y Jung-woo, dando a entender que por eso él no apareció con ella. Con eso encima, Jashin llama a Jung-woo y le pide que vaya. Al mismo tiempo, Esung nota que ella está en el lugar y se acerca. Resulta que en la época universitaria, Esung estaba interesado en Jashin, pero ella lo rechazó y ahora la situación se vuelve incómoda porque la empresa de la que Jashin busca inversión tiene justamente a Esung como pieza clave al lado del presidente.
Mientras la conversación avanza, aparece el presidente, y la conocida universitaria vuelve a presionar con el tema de que Jung-woo todavía no llega. En ese momento, Yashin se marea, pierde estabilidad y empieza a tambalearse, hasta que Jung-woo aparece y la sostiene a tiempo. Ella lo mira sorprendida, y él se muestra seguro, dejando claro que se apuró con sus asuntos solo para estar ahí. Después de eso, ambos se reúnen con el presidente y Jung-woo conoce formalmente a Esung, enterándose de que él y Yashin fueron compañeros de clase. A partir de ahí, Esung se muestra confiado, juega con la situación y deja la idea de que si Jung-woo escucha hablar de él sin reaccionar, es porque confía por completo en Yashin, o porque no le importa nada. Jung-woo se queda sin responder, pero cuando Esung se aleja, se nota en su postura que esa provocación le pegó donde dolía. Y aunque Jung-woo intenta convencerse de lo contrario, ver a Yashin cerca de Esung sí le despierta celos, solo que no está listo para aceptarlo. Luego, la historia cambia hacia la casa Hong, porque la madre de Yashin, influenciada por lo que le dijo Grace, le exige a Yashin que invite a Esung a una salida de caza familiar, recordando que antes esas cacerías eran una tradición anual con helicópteros. Yashin se niega al principio, pero la presión sube cuando su madre condiciona el perdón a esa invitación, y al final Yashin termina aceptando. Al día siguiente salen de casa, y Yashin, Jung-woo y Esung van en el mismo helicóptero. Durante el trayecto, Yashin se muestra más pendiente de Esung, mientras Jung-woo se consume en silencio. Después, el abuelo arma equipos y les ordena ir con cuidado, porque hay jabalíes salvajes en la zona, y aunque el lugar está cercado, igual insiste en que no bajen la guardia. Más adelante, Yashin y Jung-woo salen a buscar presas, y ella le exige que, al menos esta vez, consiga una casa para quedar bien, ya que el abuelo está furioso con él. Sin embargo, Jung-woo se mantiene firme y no quiere quitarle la vida a un animal solo para complacer a alguien, así que el ambiente se tensa. Entonces Yashin se pone más intensa, decide cazar más que antes y se separa para seguir buscando. En paralelo, Esung encuentra una presa y está por disparar, pero Jung-woo aparece y dispara al aire, haciendo que el ciervo escape. Esung se molesta y Jung-woo lo frena, marcándole que cace en su propia zona. Por otro lado, Yashin no logra concentrarse en la caza y, de repente, su mente vuelve a congelarse por completo. Siente como si hubiera nieve alrededor, como si el aire se volviera pesado, y entonces percibe algo acercándose a toda velocidad. En ese instante comienzan a aparecer imágenes extrañas en su cabeza. Primero dos manos dentro del agua, después una chica parada frente a un colegio y justo después empiezan a colarse recuerdos de Jung-woo. Cuando por fin sale de ese trance, un jabalí salvaje ya viene directo hacia ella con fuerza brutal. Yashin se queda sin reacción y cierra los ojos, como si no pudiera moverse. Pero justo ahí, Jung-woo se pone delante de ella y le dispara al jabalí. Tras eso, Yashin lo mira completamente asombrada, todavía tratando de entender cómo pasó todo tan rápido. Entonces aparece un recuerdo de hace 3 años, cuando Jung-woo descubrió la verdadera identidad de Yashin. Después de eso, él renunció a su trabajo y volvió a su ciudad natal, hundido y diciendo cosas extrañas mientras la extrañaba, imaginando qué estaría haciendo ella en ese momento, si estaría pateando alguna máquina o si alguien la estaría regañando. Incluso, frente a su familia, suelta que ni siquiera podía disfrutar una comida rica, porque la echaba de menos. Ahí su madre le dice que entonces se case con ella, que tiene su permiso. Al escuchar eso, Jung-woo se sonroja, acepta con una sonrisa enorme y deja claro que se casará con Yashin y que siempre la va a proteger. Después se muestra otro recuerdo de hace 4 años, cuando recién estaban saliendo y Jung-woo la llevó a conocer su pueblo. Le enseñó su jardín de flores y la llevó a su tienda, donde le dio un helado que a Yashin le encantó porque era la primera vez que lo probaba. Sin embargo, Jung-woo interpreta todo mal y se convence de que tal vez ella viene de una familia tan pobre que ni siquiera pudo permitirse comer helado en su infancia, así que le agarra una especie de compasión rara y le dice que no se lo oculte, porque él ya lo sabe todo. Yashin queda confundida y él empieza a justificarlo hablando de su ropa, diciéndole que siempre usa prendas viejas y que incluso lo que lleva puesto le recuerda a la ropa de su abuela. Yashin se queda sin palabras y le responde que está malinterpretando, que no es tan pobre. Aún así, Jung-woo se lanza con una promesa intensa, asegurando que la aceptará en cualquier condición, que no importa la deuda de su familia ni la situación que sea, porque él siempre la va a proteger. Después de eso, Yashin sonríe y lo mira, y justo ese recuerdo es el que le vuelve a la mente en el momento en que el jabalí se lanzó hacia ella, conectándose con lo que acaba de pasar. Y en ese mismo instante, Jung-woo aparece y dispara, salvándola. Yashin sigue en shock, intentando ordenar todo lo que sintió, hasta que llega Esung y se mete a preguntar por su estado. Entonces Jung-woo corta la situación y dice que Yashin necesita descansar en ese momento, así que se la lleva lejos de ahí.
Además, Yashin se lastimó el pie y no puede caminar, así que Jungwoo la levanta en brazos. Al sentir eso, Yashin se sonroja y Jungwoo se pone incómodo, como si fuera demasiado. Sin embargo, Yashin lo frena con calma, dejando claro que quizá otro día sería distinto, pero hoy está herida, así que puede cargarla y encima le sonríe. Todos quedan sorprendidos al ver a Jungwoo llevándola así. Justo entonces, Sucheol se acerca a su madre para avisarle que Yashin está herida. Al escuchar eso, ella se preocupa, pero igual el ambiente se llena de impresión por la valentía de Jungwoo, y Sucheol remata sorprendido, porque pensaba que Jungwoo ni siquiera sabía disparar. Por otro lado, el padre de Yashin también queda muy impresionado, y comenta que ese disparo tuvo que haber sido de Jungwoo, porque derribar a un jabalí salvaje de un solo tiro no es algo menor. En ese momento, Yashin les aclara a todos que Jungwoo fue el mejor tirador durante el servicio militar, y con eso el impacto aumenta todavía más. Luego Jungwoo se interna en el bosque para revisar de dónde salió el jabalí y descubre señales claras de algo raro, como una valla rota y arbustos aplastados en el suelo. Más tarde, durante la cena, Jungwoo les dice que alguien hizo eso a propósito, y entonces el abuelo de Yashin anuncia que al día siguiente revisará personalmente todas las grabaciones. Después de eso, todos siguen comiendo, pero el padre de Yashin empieza a ponerle una atención especial a Jungwoo, algo que lo deja totalmente desconcertado porque jamás había recibido ese nivel de importancia dentro de esa familia. Luego, el abuelo se encapricha con el perro de un cuidador y quiere comprarlo, pero el cuidador se disculpa y se niega porque lo considera parte de su familia. Aún así, Esung va por su cuenta, se presenta en la casa del cuidador y termina comprando al perro a cambio de 100 millones de won. Esa noche, Jungwoo debe dormir en la misma habitación que Yashin, así que entra nervioso, se acuesta y trata de mantenerse calmado. Yashin le pregunta dónde estuvo y, sin dar muchas vueltas, le pide ayuda para desabrocharse la camisa y él, tenso, la asiste. Después, Yashin le insiste en que también se quite la ropa y Jungwoo se queda paralizado por un segundo hasta que entiende que ella se refiere a que vaya a ducharse, así que se mete al baño. Mientras tanto, Yashin no deja de pensar en lo que pasó en el bosque, en cómo Jungwoo apareció como un héroe y la salvó, y se regaña a sí misma por estar dándole tantas vueltas. En ese momento, Jungwoo sale del baño con una toalla porque no había albornoz, y Yashin se queda mirándolo más de la cuenta, notándolo demasiado atractivo así, al punto de sospechar que él podría estar intentando provocar algo. Luego ella recoge su ropa y entra al baño, pero incluso ahí sigue pensando en él. Justo entonces, Jungwoo entra al baño y Yashin se sorprende al verlo. Él explica que se le olvidó limpiar el suelo, porque sabe que a ella le molesta, y Yashin lo mira como si estuviera actuando demasiado. Al final, ella lo manda a secarse el pelo y él se va, sin entender bien el ambiente que se armó. Más adelante, ambos quedan acostados en la cama sin poder dormir. Jungwoo comenta que la cama es demasiado pequeña, a pesar de que hay bastante espacio entre los dos. Entonces Yashin menciona que hubo un tiempo en que solían dormir abrazados, pero Jungwoo no lo recuerda en absoluto. Después, Yashin trae a la memoria el día en que visitó su pueblo. Ahí aparece un flashback de cuando Jungwoo la llevó por primera vez, le mostró su habitación y ella se quedó mirando con interés los premios y certificados que él tenía por todas partes. Luego Jungwoo le pidió que se quedara a dormir y ella aceptó, y así pasaron la noche mirando la luna hasta quedarse dormidos ahí mismo. Ya en el presente, Jungwoo recuerda lo fácil que fue dormir en aquella cama individual, y Yashin deja caer la idea de repetir algo parecido, pero al ver su reacción entiende que él se asustó y lo disfraza como si solo hubiera sido una broma. Después de eso, el cuidador al que Esung le compró el perro vuelve para recuperarlo y le devuelve el cheque, admitiendo que el día anterior se dejaron llevar por la codicia, pero que no pueden vivir sin ese animal. Esung toma el cheque de vuelta, pero aún así se prepara para matar al perro, como si quisiera imponer su voluntad. Sin embargo, Jungwoo aparece a tiempo, devuelve al perro a su cuidador y corta la situación. Aún así, Esung deja una idea enfermiza, marcando que la única razón por la que no podía matarlo era porque era familia de alguien, y que si solo fuera un perro callejero no habría problema. Todo mientras mostraba una sonrisa extraña. Luego aparece un flashback de un chico de 13 años que había matado al pastor alemán de un hombre, y cuando la policía le preguntó por qué lo hizo, él respondió exactamente lo mismo que Esung acababa de insinuar. En ese recuerdo, una pareja que estaba presente en un orfanato escucha esas palabras y queda removida, porque la forma de hablar de Esung les trae de vuelta la memoria de ese chico. Al día siguiente, incluso en la oficina, Yashin no deja de fijarse en Jungwoo. Con esa idea dándole vueltas, comenta con una compañera que conoce un caso donde, después de 3 años de matrimonio, alguien de repente empieza a ver a su marido atractivo y con más energía. Su compañera reacciona como si eso fuera una locura y lo trata como algo para revisar con un médico, porque no le parece normal sentirlo así después de tanto tiempo.
Después de eso, Yashin va al médico y explica que últimamente está demasiado emocional, que siente mucha simpatía por la gente y que se encuentra ayudando a todo el mundo. El médico le indica que cuando alguien toma conciencia de que su tiempo puede ser corto, muchas veces reacciona de esa manera. Aún así, Yashin se aferra a la idea de que no va a morir, convencida de que algo va a salir bien y que un milagro la va a salvar. En la siguiente escena, Grace admite ante Sung que fue quien rompió la valla con la intención de que Yashin muriera, pero que aún así Jungwoo terminó salvándola en el último momento. Queda claro que Grace trabaja para alguien más, algo que se revelará más adelante. Y además se siente que Sung tiene un motivo propio para meterse en esa familia, algo que también se va a descubrir después. Por otro lado, Jungwoo le comenta a su amigo Yangi que desde que salvó a Yashin del jabalí, la familia Hong cambió bastante con él, sobre todo el padre de Yashin, que ahora lo está tratando mejor de lo normal. Mientras tanto, los hermanos de Jungwoo llegan a la ciudad y arman un plan para evitar el divorcio entre Yashin y Jungwoo. La hermana y el hermano de Jungwoo van a la oficina de Yashin y ella los recibe, los sienta y les ofrece café. Están a punto de tocar el tema del divorcio, pero entra la secretaria de Yashin, Chayeon, para avisarle de una reunión, así que Yashin se tiene que ir. Antes de que eso pase, la hermana de Jungwoo decide que le contará todo por mensaje. Luego, cuando Yashin llega a la reunión, se encuentra con que solo está Sung, porque el presidente se fue a casa por una emergencia familiar. Entonces Sung le explica qué tipo de diseño quiere el presidente, y de paso termina llevando la conversación hacia Jungwoo, intentando meterle dudas sobre si de verdad la quiere. Yashin se mantiene firme y toma como prueba el momento en que Jungwoo la salvó, mientras Sung insiste en que él dudó antes de ponerse delante del jabalí. Aún así, Yashin marca una diferencia clara, porque para ella Sung solo miró, mientras Jungwoo actuó. Después de eso, Yashin empieza a beber, y al mismo tiempo, el asistente de Jungwoo le avisa que su hermana y su hermano fueron a ver a Yashin, además de decirle que ella está en una reunión con Sung. Con esa información, Jungwoo llama a su hermana para asegurarse de que no le haya contado nada sobre el divorcio, pero para ese momento ella ya le había enviado un mensaje a Yashin, diciendo que no deberían apurarse con esa decisión. Jungwoo intenta contactar a Yashin, pero el teléfono queda fuera de alcance porque Sung se encarga de apagarlo, y eso hace que Jungwoo se preocupe mucho más. Poco después, Sung termina dejando a Yashin en su casa, porque ella se desmayó de lo borracha que estaba. Ya ahí, Jungwoo nota que ella antes no bebía así, y Yashin deja ver que ahora piensa hacer todo lo que nunca hizo, además de prometer que va a destruir a quienes la traicionaron, aunque a él lo ve como alguien que no lo haría. En ese momento, Yashin revisa mensajes en su móvil, hasta que Jungwoo le toma la mano de repente y el teléfono se le cae. Entonces Yashin le toma la mano a Jungwoo y lo besa, y después de ese beso largo, recoge el móvil y entra, con Jungwoo siguiéndola. Ella avanza hacia su habitación con él detrás y empieza a sonreír, convencida de que, después de lo que pasó, Jungwoo está perdiendo el control y quiere entrar con ella. Luego Yashin cierra la puerta de su habitación y se va a ducharse. Jungwoo escucha el agua, entra y ve el teléfono de Yashin cargando, así que lo enciende, pero aparece una pantalla pidiendo contraseña. Prueba con fechas importantes y falla varias veces, hasta que se le ocurre otra clave, y escribe 1030. Ahí aparece un flashback en el que Yashin estaba embarazada, y ambos estaban muy emocionados al saberlo. El médico les había dicho que la fecha de nacimiento sería el 30 de octubre, y por eso Yashin había puesto esa clave. En ese recuerdo se los ve felices, incluso decorando una habitación para el bebé, lo que demuestra que hubo un periodo en que estaban bien después del matrimonio. Sin embargo, también queda claro que en algún punto pasó algo que llevó al aborto espontáneo de Yashin, algo que se revelará más adelante. En el presente, Jungwoo desbloquea el teléfono y borra el mensaje. Está a punto de irse, pero Yashin sale del baño y lo encuentra ahí. Jungwoo disimula diciendo que solo quería hablar, y Yashin sonríe pensando que él quiere pasar tiempo con ella. Aún así, él se echa para atrás, le pide que descanse y se va, mientras afuera respira hondo y Yashin se queda sonriendo por lo que cree que significó todo eso. Al día siguiente, cuando Jungwoo le desea buenos días a Yashin, ella lo detiene y se le acerca. Al ver eso, Jungwoo se tensa y piensa que Yashin está por besarlo otra vez, así que cierra los ojos y hasta se prepara. Sin embargo, ella solo le acomoda algo de la ropa, sonríe y le dice que cuide su apariencia porque ya no es un niño. Después de eso, Yashin se sonroja un poco y se va como si nada. A partir de ahí, Jungwoo se queda mirándola más de lo normal y se pregunta qué le está pasando, porque no entiende por qué Yashin se ve tan guapa ese día. Incluso en la oficina sigue igual, pendiente de cada gesto. Yashin está revisando diseños y cuando uno le gusta, sonríe apenas. Y con solo verla así, Jungwoo también se le escapa una sonrisa. Más tarde, Jungwoo está con su amigo y le comenta que ese día le regaló a Yashin un par de zapatos. Entonces aparece un flashback donde él elige un par para ella y se los entrega. Yashin lo mira con esa actitud fría de siempre y le marca que no entiende por qué debería usar unos zapatos con descuento si ella tiene modelos de edición limitada. Pero
pero Jungwoo le responde que sus zapatos podrán ser caros, pero no son cómodos, y que si usa esos, él no tendrá que preocuparse de que se caiga con tacones. Después de eso, Yashin termina aceptándolos y cuando va a una reunión se los pone. Al verla usando ese regalo, Jungwoo se pone absurdamente feliz, como si con eso ya le bastara. Luego Jungwoo habla con un subordinado y el Junior le comenta que últimamente Esung aparece mucho con la señorita Yashin. Justo en ese momento, Jungwoo ve a Esung tocándole el pelo a Yashin y su subordinado remata que Esung es demasiado suelto con la jefa. Jungwoo intenta justificarse, diciendo que fueron compañeros de la universidad y que no pasa nada, aunque también recuerda que a Yashin normalmente no le gusta que nadie le toque el cabello. Sin embargo, el subordinado le marca que ella está sonriendo y con eso a Jungwoo se le enciende el enojo por dentro y los celos le empiezan a quemar. Después, Esung lleva a Yashin a una reunión con el presidente y le pregunta por sus zapatos. Yashin, orgullosa, le responde que fue un regalo de su marido y que a Jungwoo lo que más le importa es su comodidad, y encima lo elogia sin filtro. A Esung esa escena no le gusta nada, aunque igual el trato de Yashin termina cerrándose gracias a su ayuda. Por eso Yashin le dice que le debe ese favor y que se lo va a devolver. Más tarde, Yashin le muestra a Jungwoo unos artículos del centro de investigación y le suelta un dato que a ella la deja feliz. Sus posibilidades de tener un bebé son del 51%. Ella se ilumina con eso, pero Jungwoo queda impactado y por dentro se le viene una idea oscura, porque para él eso significaría pasar los próximos 50 años atrapado en la misma tortura que sintió durante esos 3 años. En su imaginación se ve a sí mismo a punto de entregarle a Yashin los papeles del divorcio, pero en ese escenario ella le dispara y ese pensamiento lo asusta tanto que lo deja frío. Por otro lado, Esung aparece en la casa de Yashin incluso en fin de semana y, con solo verlo ahí, el ánimo de Jungwoo se le viene abajo. En la cocina termina soltando su molestia, marcando que cuando él le tocaba el pelo a Yashin, ella se enojaba, pero que con Esung no reaccionó igual. Yashin solo lo mira y se va, aunque por dentro queda contenta al notar que Jungwoo estaba sintiendo celos de Esung. Luego, Yashin y Esung siguen en la sala revisando el proyecto, y Jungwoo se queda dando vueltas sin saber cómo meterse. Al final se inventa una excusa para entrar, pero Yashin le deja claro que no lo había llamado. Aún así, él se queda rondando por ahí, y poco después también aparece el hermano de Yashin, lo que termina de tensar el ambiente. Más tarde, Jungwoo se desahoga con Yangi y admite que Esung no le gusta nada, además de reconocer que cada vez que se le acerca a Yashin, le sube el enojo. Mientras tanto, Grace sigue moviendo piezas y empieza a poner a la madre de Yashin en contra de ella, diciendo que por culpa de Yashin, Esung no estaba formando una alianza con el hermano. Además, remata con una mentira absurda sobre una supuesta adivina que habría dicho que el destino de Yashin era molestar a sus hermanos toda la vida. Después de eso, la madre de Yashin va directo a encararla y, sin saber nada de su salud, comienza a regañarla con fuerza. Eso provoca que Yashin se maree y empiece a venirse abajo, pero justo en ese momento llega Jungwoo, la sostiene y le pide a la madre que se vaya, dejando claro que Yashin no estaba bien. Luego, ya a solas, Jungwoo le insiste en que debería contarle todo a su familia, pero Yashin se niega porque no quiere darles otro golpe. En ese punto se menciona que esa familia ya había perdido a un hijo antes, y eso también deja a Jungwoo tocado por dentro. Mientras tanto, en un centro comercial, una pareja arma un escándalo, y el hombre está a punto de agredir a una empleada. Justo ahí aparece Yashin, lo frena, lo enfrenta y termina entregándolo a la policía. Después de eso, la gente alrededor la elogia por lo que hizo. Por otro lado, el padre de Jungwoo, el señor Baek, que era el jefe del pueblo, queda enfrentado a la competencia en unas elecciones, porque el otro candidato empieza a repartir alcohol gratis para ganar votos. Cuando el señor Baek intenta dar un discurso, la gente se burla y le exige la presencia de Yashin, y él se queda sin respuesta. Justo entonces llegan varios autos y Yashin baja de uno, sorprendiendo a todos. Ahí se disculpa por no haber podido ir en el cumpleaños de su suegro y deja claro que vino a celebrarlo y a invitar a la gente. Luego reparte regalos y con ese gesto la mayoría cambia su voto de vuelta al señor Baek, que recupera el puesto como jefe del pueblo. Después Yashin organiza un banquete grande para toda la aldea. En ese punto, la madre de Jungwoo lo llama para contarle que Yashin había ido a apoyar a su padre, y al escuchar eso, Jungwoo también se dirige al pueblo. Mientras tanto, Yashin mira alrededor de la habitación de Jungwoo, encuentra un reproductor MP3 y empieza a escuchar música. En ese momento, un niño se le acerca y le dice que Jungwoo es su tío, y entonces Yashin le pide a su conductor que la lleve a dar una vuelta por el pueblo. Sin embargo, justo ahí, el MP3 se le cae, y cuando se agacha a recogerlo, todo se le corta.
De pronto aparece en un lugar desconocido, sin recordar cómo llegó. Tiene los pies llenos de barro, además de heridas, y el miedo la agarra fuerte porque está totalmente confundida. Cuando Jung-woo llega al pueblo, empieza a buscarla y no la encuentra por ningún lado. Luego ve el reproductor MP3 y se preocupa todavía más, así que al acercarse, la noche sale a buscarla con urgencia. Después de mucho tiempo, finalmente la encuentra y explota por la tensión acumulada, reclamándole por haberse ido así y por lo preocupado que estaba. Yashin intenta reaccionar como si nada, pero no sostiene la fachada y termina admitiendo que no recuerda cómo llegó hasta ahí, y se quiebra en llanto. Jung-woo la abraza y termina llorando con ella. Entonces se muestra un recuerdo del año 2006, cuando Yashin y Jung-woo estudiaban en el mismo colegio. En ese tiempo, los otros niños decían que la familia de Yashin iba a internarla en un hospital psiquiátrico, pero ella los ignoraba y seguía escuchando música en el mismo MP3 rosado. De vuelta al presente, en la habitación de Jung-woo, Yashin queda con el pie lesionado y Jung-woo se acerca para vendarle la rodilla. Ella está llorando, lo niega y se aparta. Y después de que se va, Jung-woo encuentra el MP3 en el suelo y lo recoge. Luego, ya en el presente, Jung-woo la lleva de vuelta en bicicleta. Y cuando ella le explica que fue porque su padre estaba perdiendo contra ese candidato y sintió que tenía que ir, Jung-woo termina sonriendo. Al verlo así, Yashin se siente bien, como si esa sonrisa le acomodara algo por dentro. Mientras tanto, toda la familia de Jung-woo está afuera, bajo la lluvia, buscando a Yashin. Al ver eso, Yashin queda muy sorprendida y se le cruza la idea de que realmente se preocupan mucho por ella. Por otro lado, Soo Cheol le muestra a su madre todas las fotos y videos de Yashin en el pueblo, que alguien subió a redes para que se hicieran virales, y a Seonghwa no le gusta nada lo que ve. Mientras tanto, Jung-woo le seca el pelo a Yashin con un secador, y entonces se fija en una herida y le pone una venda. En ese momento, Yashin comenta que su salvavidas en la mano es muy corto, y que eso claramente significa que va a morir de verdad. Al oírla, Jung-woo se emociona y le insiste en que no le pasará nada. Luego Yashin le pregunta si irá con ella al centro que la llamó para su tratamiento, y él responde que sí. Entonces Jung-woo se acerca y la besa, y Yashin también cierra los ojos. Pero de golpe, Jung-woo se levanta y se va. Se sienta afuera y empieza a beber, totalmente confundido, preguntándose qué le está pasando, porque en algún momento empezó a odiar a Yashin, y aún así sigue reaccionando como si todavía la quisiera demasiado. A la vez, Yashin piensa que no entiende por qué Jung-woo le tiene tanto miedo. Ella sale para llamarlo, pero lo escucha hablando con su hermano, diciendo que Yashin está en la habitación y que él salió porque no quiere que lo que estaba a punto de pasar ocurra de verdad. Al oír eso, Yashin se aleja furiosa, mientras Jung-woo, llorando, se pregunta por qué no puede alejarse de ella. Esa noche, Yashin no duerme, porque Jung-woo no volvió a la habitación. A la mañana siguiente, cuando Jung-woo entra y le pregunta si despertó temprano, ella le responde con enojo que no durmió nada. Jung-woo queda sorprendido y le pregunta si de verdad no durmió. Después de eso regresan a casa, pero ambos se evitan y ni siquiera se miran. Al llegar, Jung-woo sostiene el paraguas sobre la cabeza de Yashin, mientras él se empapa, y ella le marca que no crea que se quedó despierta esperándolo. Él le responde que sí, que lo sabe, y eso la enfurece más. Yashin se justifica diciendo que solo extrañaba su cama y que los perros no paraban de ladrar, pero Jung-woo vuelve a responder que lo sabe, y encima le suelta que si alguna vez lo esperó antes como para hacerlo ahora. Con eso, Yashin explota por dentro. Justo en ese momento, aparece Sung, la cubre bajo su paraguas y le pone la mano en el hombro mientras se la lleva, y eso termina de encender a Jung-woo. Él entra furioso y le exige saber qué hace ahí. Sung responde que la madre de Yashin le dio la casa de huéspedes para quedarse, y que así él y Yashin podrán terminar los proyectos más rápido, además de preguntarle si tiene algún problema con que se quede. Jung-woo le responde con rabia que, aunque tuviera un problema, igual no se iría, y Sung confirma sin rodeos que no se irá. Luego se muestra una escena de Sung con Grace, donde planean sacar a Jung-woo de la casa, porque él siempre terminaba salvando a Yashin y a su familia antes de que pudiera ocurrir algún problema. Ahí también se menciona que, durante los últimos 2 años, Jung-woo y Yashin han estado viviendo en habitaciones separadas. Por otro lado, Sung también intenta poner a Yashin en contra de Jung-woo, diciéndole que a él no le importa, y que si fuera otra persona, se pondría celosa, pero que Jung-woo parece demasiado tranquilo. Eso le incomoda a Yashin, aunque no lo muestre del todo. Mientras tanto, Jung-woo está consumido por los celos y se pregunta por qué su suegra tuvo que dejar que Sung se quedara en esa casa. Además, se muestra que todas las casas estaban conectadas por un sótano, y que por la noche todos bajaban a comer allí, aunque cada uno tuviera su edificio privado. Con todo eso encima, Yashin se niega a comer mientras Sung se sienta con todos, y comienza a comer como si nada. Luego Yashin va al médico para su chequeo, y el doctor le dice que el laboratorio que le envió un correo sobre un posible tratamiento solo quiere experimentar con ella, y que las posibilidades de recuperación son muy bajas, porque nadie se ha curado así. Aún así, Yashin se mantiene firme y responde que va a mejorar, y se va de ahí.
En la siguiente escena, el mismo cuidador del perro llama a Jung-woo y le cuenta que había un camión de gasolina en el lugar. También le dice que grabó con la cámara, pero como la memoria estaba llena, no se guardó nada. Entonces Jung-woo le quita la tarjeta de memoria y se la entrega a una tienda para intentar recuperar los archivos. Mientras tanto, Beom seguía molestando a los chefs que Seul-gi había contratado. Por lo mismo, Seul-gi saca a todos de la cocina, daña una cámara lanzándole una cuchara y luego se le va encima a Beom, golpeándola sin control. Después de eso, Beom va a quejarse con su padre, pero él no cree que Seul-gi sea capaz de hacerle algo. Incluso cuando Seul-gi lo admite, él igual no le da crédito, porque ya había empezado a confiar ciegamente en ella. Con eso queda cada vez más claro que Seul-gi está ahí por un motivo distinto, y que no es una verdadera aliada de esa familia. En la oficina, Esung manda a llamar a Yashin para una reunión. Apenas Yashin sale de su despacho, vuelve a quedarse en blanco y siente otra vez esa sensación de nieve alrededor, como si el mundo se apagara. Avanza con miedo, choca con alguien y recién ahí recupera la conciencia. Frente a ella está Esung, pendiente de su estado. Justo entonces aparece Jung-woo y de inmediato nota que Yashin está enferma. Sin embargo, antes de que él pueda insistir, Yashin corta la situación, le resta importancia y se marcha de ahí. En paralelo, Esung le pide a Grace el historial médico de Yashin, dejando claro que quiere saberlo todo. Mientras tanto, Yashin va para su tratamiento y el médico le explica que tendrá que esperar porque su cuerpo tiene muy pocos glóbulos blancos. Aún así, ella no acepta perder tiempo y se va. El doctor intenta seguirla para explicarle mejor, pero Beom escucha esa conversación y con eso, Yashin termina contándole toda la verdad sobre su enfermedad. Beom la anima con fuerza y le marca que no se deje vencer por el miedo. Y Yashin solo le recalca que lo único que teme es que esa información se filtre. Beom le promete que no se lo contará a nadie. Luego aparece un flashback donde el abuelo de Yashin da un discurso en un orfanato y dos niños lo escuchan con atención. Uno de ellos era Esung, lo que conecta con su pasado y su interés por esa familia. Después, Yashin se va sola a Alemania para recibir tratamiento. Al enterarse, su tía se enfurece y descarga su rabia contra Jung-woo, reclamándole por no haber ido con ella, aunque él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Jung-woo intenta llamarla, pero el móvil ya está apagado, porque ella había abordado. Con esa inquietud encima, Jung-woo se pone a ver una entrevista antigua de Yashin, donde ella decía que quería tomarse un descanso largo de la vida y viajar por el mundo con su marido, hablando de todo. Con eso, Jung-woo siente que se equivocó y sin avisarle a nadie, también se va a Alemania. Allá, en el centro de salud, los médicos vuelven a negarse a tratar a Yashin por los glóbulos blancos tan bajos y le piden que espere. Ella se irrita, se va de ahí y termina en un lugar que le gustaba, uno donde había ido antes con Jung-woo. Está sentada sola, los pies le empiezan a doler por las sandalias y, de repente, cree escuchar la voz de Jung-woo como si fuera su imaginación. Pero entonces lo ve acercarse de verdad y él, sin rodeos, le recalca otra vez lo de las sandalias. Luego saca unos zapatos de su bolso y se los pone, como si hubiera llegado preparado para cuidarla incluso ahí. En ese momento, Jung-woo la impulsa a volver a casa y la abraza, y ahí los dos terminan dejándose llevar por lo que venían conteniendo. Luego aparece un flashback de cuando regresaban del pueblo y Jung-woo, en secreto, había usado un bolígrafo para extenderle la línea de vida en la mano a Yashin. Ella estaba dormida, así que nunca se enteró. Después se muestra que el guardia logra recuperar las imágenes de la cámara, y ahí queda expuesto que Daye, la cuñada de Yashin, estaba detrás de la valla rota y que trabajaba junto a Esung. Tras eso, apagan las cámaras de seguridad y entran a la casa de Yashin y Jung-woo para buscar algo que puedan usar contra Jung-woo, con la intención de separar a la pareja y empujar el divorcio. En esa búsqueda, Esung encuentra una taquilla en la habitación de Jung-woo e intenta descifrar su contraseña. Al mismo tiempo, Grace y los demás cómplices intentan averiguar la ubicación de Yashin usando a su secretaria como vía, pero ella no le suelta nada. La razón por la que tanta gente va tras Yashin queda guardada para más adelante. Mientras tanto, Jung-woo y Yashin se ven felices por un rato, hasta que Yashin cree ver a un niño pequeño corriendo, aunque no logra distinguirle el rostro. Luego ella se queda observando a Jung-woo mientras él le prepara fideos, marcándole el tiempo exacto para comerlos y ayudarla a calmarse. Ahí, Yashin suelta que, antes de morir, quería probar fideos al menos una vez, porque nunca los había comido. Después empieza a dejar instrucciones para cuando ya no esté. No quería actos conmemorativos, prefería que la recordaran en momentos simples, y que el llanto se quedara lejos del espectáculo. Jung-woo se la queda mirando, tenso, y corta esa línea, empujándola a comer cuando ya se cumplieron los 3 minutos. Entonces Yashin agrega una última cosa. Antes de casarse, por pedido de su madre, tuvo que hacer un testamento, y según ese documento, después de su muerte, Jung-woo no recibiría nada. Jung-woo lo toma con calma y le insiste en que si algún día quiere cambiar eso, lo haga cuando esté completamente bien, no en medio de la tormenta. Esa respuesta deja a Yashin realmente feliz. Mientras tanto, Esung encuentra sobre la mesa de Jung-woo la tarjeta de la misma tienda que recuperó las grabaciones de la cámara del auto, y con eso entiende que la verdad está empezando a acercarse.
Por otro lado, la madre de Yashin le está dando a su hijo una medicina herbal supuestamente muy poderosa y le asegura a Beom que eso cura cualquier enfermedad. Beom intenta que esa hierba se la den a Yashin, pero su madre lo corta de inmediato y responde que Yashin no la necesita, porque ni siquiera ha tenido tos en los últimos 3 años. Beom, aunque quiere decir la verdad, no puede revelar el estado de Yashin, así que se va llena de rabia y frustración. Mientras tanto, cuando Yashin se dirige a su habitación, Jungwoo la sigue y le pide entrar con ella. Yashin le devuelve la idea, marcando si eso sería solo por ahora o para siempre, y Jungwoo insiste en que sea para siempre. Con eso termina entrando con ella. Ya adentro, Yashin le cuenta una historia sobre una amiga cuyo marido creyó que ella había muerto tras un accidente. Ese hombre corrió al hospital con un testamento y empezó a pelear con todos, porque decía que ella no podía morir sin firmar ese documento. Con esa anécdota, Yashin remarca que no soporta a la gente engañosa, pero que gracias a eso siente alivio, porque Jungwoo es distinto. Entonces Yashin le recalca que, desde que él supo de su enfermedad, se le nota la preocupación en la cara. Además, menciona que él se alarmaba incluso cuando ella tosía, que se movilizó, que investigó su condición y que estuvo atento de verdad. Sin embargo, escuchar todo eso golpea a Jungwoo, porque él sabe que al principio estaba fingiendo parte de esa preocupación por el tema del testamento. Aún así, Yashin sigue y lo eleva más, diciéndole que no hay un marido como él y que se siente afortunada. Eso deja a Jungwoo con un peso más grande encima. Después de eso, se muestra a Jungwoo en el mismo centro de salud donde antes se negaron a tratar a Yashin. Ahí presiona fuerte, amenazando con denunciarlos y dejando claro que ellos recibieron financiación de Yashin justamente por aceptar tratarla. Con esa presión, el médico finalmente acepta intentarlo. Luego Yashin recibe un correo del centro de salud confirmando el avance, y al verlo, se pone feliz. Verla así también alegra a Jungwoo, porque por un instante siente que algo se puede salvar. Mientras tanto, Esung llega a la tienda y se queda con las imágenes de la cámara que el tendero había recuperado. Al mismo tiempo, Grace sigue metiéndose en la cabeza de Seonghwa, insistiendo en que Jungwoo está buscando fallos en el proyecto de Sucheol porque no quiere que él tenga éxito. Con eso queda claro que Grace, Dae y Esung apuntan a lo mismo, y que llevan años moviéndose juntos. Después aparece un flashback que revela que la niña del orfanato, que escuchaba el discurso junto con Esung, en realidad era Dae, la esposa de Sucheol. Y con eso se confirma que ambos han estado apuntando al Queen's Group desde que eran niños. Mientras tanto, el padre de Jungwoo, el señor Baek, se vuelve famoso en toda la aldea, y todos los lugares que Yashin visitó también se hacen conocidos. Sin embargo, al mismo tiempo, las ventas de los competidores suben bastante, porque Yashin se comió sus manzanas y el señor Baek se olvidó de ofrecerle peras, lo que termina beneficiando a otros. En otro momento, una chica saluda a Jungwoo y él le sonríe, y eso hace que Yashin se ponga celosa. Entonces Yashin le suelta que él siempre fue popular entre las chicas y que hasta le gustaba la hija del director. Jungwoo lo niega y dice que no es verdad, que nunca hizo nada especial por ella, y además aclara que esa chica no fue su primer amor. Ahí, Yashin responde que el amor no necesita grandes gestos, que a veces basta con que alguien pase cerca de otra persona solo para verla una y otra vez, porque eso también es amor. Entonces Jungwoo le pregunta si ella también amó a alguien, y Yashin admite que sí, que todas las chicas se enamoran al menos una vez, y que ella también. En ese instante, Jungwoo se pone celoso y le exige saber quién fue, pero a Yashin le gusta verlo así, y decide no decirle nada. Mientras tanto, en la casa de Yashin no hay nadie, así que Grace, con la excusa de arreglar las cámaras, llama a unas personas y logra que abran la taquilla de Jungwoo. Dentro encuentran los papeles del divorcio y, al verlos, Grace se pone feliz, porque ese era exactamente el tipo de evidencia que querían usar para ponerlo contra la pared. Mientras tanto, Jungwoo y Yashin buscan la cerradura que habían puesto durante su luna de miel, pero por más que revisan, no la encuentran. Luego ven a un hombre vendiendo hojas de la suerte, y Yashin compra una, porque siente que de verdad necesita suerte. En ese momento, una enfermera ya está llevando a Yashin rumbo a la cirugía. Sin embargo, justo cuando están por avanzar, Yashin vuelve a ver a ese niño corriendo y, sin pensarlo, sale tras él y termina saliendo del hospital. La enfermera le avisa a Jungwoo que Yashin se fue, así que él sale a buscarla desesperado. Aún así, pasa una hora y no logra encontrarla por ningún lado, hasta que de repente, Yashin aparece frente a él y Jungwoo la abraza con fuerza, como si se le fuera el aire de golpe. Ahí se revela que el niño que Yashin seguía viendo no era cualquiera, sino su hermano mayor, que había muerto cuando era pequeño. Entonces aparece un flashback de cuando toda la familia viajó a una isla. En ese viaje, Yashin se estaba ahogando en un bote, y su hermano la salvó, pero terminó ahogándose él. Desde ese día, tanto Yashin como su madre cargaron con la idea de que él murió por culpa de ella.
Jungwoo intenta romper ese peso y le dice que no fue así, que fue un accidente, pero Yashin no puede soltarlo, porque siente que vive con la vida de su hermano encima. Con eso, Jungwoo la sostiene y la consuela como puede, tratando de que no se hunda justo antes de algo tan crítico. Mientras tanto, Esung paga una enorme suma de dinero al tendero, se queda con la tarjeta de memoria y, además, hace que la tienda cierre de manera permanente. Al mismo tiempo, Esung, Grace y Daye siguen armando el golpe contra Jungwoo, moviendo todo para que parezca que él es el culpable. Las pruebas quedan convenientemente reunidas en la habitación de Jungwoo, incluyendo el armario que el abuelo de Yashin abre. Dentro aparecen los papeles del divorcio con la firma de Jungwoo, y con eso él queda acorralado por todos lados, aunque sea inocente. Ahí arranca la parte más dura. Jungwoo venía corriendo hacia Yashin porque había comprado todas las hojas de la suerte para ella, y además encontró la cerradura y hasta le sacó una foto para mostrársela. En ese punto, ambos quedan frente a frente. La madre de Yashin intenta llamarla, pero ella no responde, y luego la madre le envía una foto de los papeles del divorcio. Con eso, a Yashin se le parte algo por dentro. Jungwoo le entrega el ramo de hojas de la suerte, pero Yashin lo tira al suelo. Jungwoo se queda perdido y pregunta qué pasó, y entonces Yashin le muestra los papeles del divorcio y le exige que le diga que él no los hizo, que le diga que esa no es su firma. Sin embargo, Jungwoo ya no quiere seguir mintiendo y termina diciéndole la verdad. En ese instante, Yashin se derrumba por completo y su mente vuelve al día en que le contó a Jungwoo sobre su enfermedad. Ese día, él tenía unos papeles en la mano, y eso ahora se le clava como una prueba de que él también estaba esperando que ella muriera, y que todo el cariño reciente no fue más que una actuación. Luego aparece un flashback que deja claro que el primer amor del que Yashin hablaba en realidad era Jungwoo. Ella solía estacionar su auto junto a un paradero de buses solo para verlo una y otra vez, como si con eso le alcanzara. Después de eso, Jungwoo intenta explicarle la situación, pero Yashin le quita la mano y se mete al ascensor. Jungwoo nota que ella ni siquiera lleva zapatos, así que toma sus zapatos y la sigue. Yashin va atrapada en recuerdos viejos, repasando cada momento con él completamente rota. Cuando sale del ascensor termina en medio de la carretera, lo que deja claro que otra vez olvidó cómo llegó ahí. Justo cuando un camión está a punto de atropellarla, Jungwoo se lanza y la salva. Aún así, Yashin lo mira con los ojos llenos de dolor y le suelta que la próxima vez, si la ve muriendo, que no la salve ni siga con esa actuación frente a ella. Por otro lado, el médico le explica a Jungwoo que no hay mejoría en los glóbulos blancos de Yashin, así que todavía tienen que esperar un poco más. Aún así, le deja la idea de que, si Yashin tiene voluntad real de vivir, podría ocurrir un milagro. Sin embargo, en ese momento llega una enfermera y les informa que Yashin ya recibió el alta. Jungwoo intenta frenarlo y convencerla de que no se vaya todavía, pero Yashin lo corta de forma brutal y le suelta que es patético, marcando que él es el más feliz con su muerte y que no entiende por qué sigue fingiendo que le importa. Ahí Jungwoo, ya sin máscara, le dice que ahora que toda su actuación quedó expuesta frente a ella, igual le agradece que lo dejara ir tan fácil y que ni siquiera lo denunciara. Luego remata con lo peor, diciéndole que podría haber vivido una vida rica a su lado, pero que no, que la odia de verdad, y que vivir con ella se sintió como un infierno. Eso termina de encender a Yashin, que le devuelve la amenaza, preguntándole si puede soportar su ira. Jungwoo solo le grita que haga lo que quiera, y con eso Yashin pasa del golpe emocional a un modo completamente vengativo. Después, el abuelo de Yashin acepta un trato con Suchol y Esung, y en una rueda de prensa se ve a Esung firmando el contrato del resort junto a Suchol. Mientras tanto, Jungwoo y Yashin también regresan, y cuando Jungwoo ve la noticia, se le hace rarísimo, porque él le había dicho al abuelo que no siguiera adelante con ese trato. Ahí se entiende el plan de Esung. Firmó ese contrato con Suchol para convertirse en el mayor accionista del Queen's Group. Su idea era exponer frente a los inversores las lagunas del contrato para que retiraran sus inversiones, y así reventar la reputación de la empresa y hacer que su participación en el mercado se desplomara. En paralelo, el abuelo menciona que Jungwoo podría ser una víctima del fraude financiero que ocurrió dentro de la empresa. Sin embargo, el padre de Yashin no se queda ahí y empieza a sospechar por qué Jungwoo querría irse. El abuelo suelta la posibilidad de que quizá esté teniendo una aventura, y el padre de Yashin responde que él lo investigará personalmente. Aún así, Yashin, que estaba ahí escuchando, toma el control y dice que ella misma investigará a Jungwoo, y que si realmente hizo algo, no lo perdonará. Luego se va llevándose los papeles del divorcio. Después de eso, Jungwoo le confiesa a su amigo que le dijo todas esas cosas a Yashin a propósito, para herirla y empujarla a vengarse de él. Según su lógica, para recuperarse, lo que ella más necesitaba era motivación. Luego Jungwoo va a ver al abuelo e intenta hacerle entender indirectamente que todo esto es obra de Sung. Pero como no tiene pruebas, el abuelo no le cree. Ahí se revela que el cuadro que Sung le regaló al abuelo tenía una cámara oculta, y mediante eso, Sung estaba escuchando esa conversación en tiempo real. Por otro lado, Sung llama a un director, le exige que termine el trabajo rápido, y además le avisa que Jungwoo lo anda buscando, dejando claro que todo se está moviendo a su favor.
Mientras tanto, la tía Beom descubre la verdad sobre Seulgi. En un flashback se ve que un detective le confirma que el nombre de Seulgi, su identidad y todo lo relacionado con ella es falso. Aún así, Beom entiende que no puede hacer nada de frente, porque durante 20 años Seulgi se ganó la confianza de todos, y el abuelo confía ciegamente en ella. Si Beom actúa de forma impulsiva, todos se le van a tirar encima. Así que ella y el detective deciden que primero tienen que averiguar a toda costa qué pasó con el hijo de Seulgi. Luego, Yashin se encara con Jung-woo, le muestra los papeles del divorcio ya firmados y le aclara que todavía no se los va a entregar. Incluso usa a Beom como ejemplo, recordando que ella golpeaba a su exmarido antes de divorciarse, y le promete que con él hará algo peor. Jung-woo lo acepta con frialdad. Sin embargo, cuando Yashin intenta irse, Jung-woo la detiene y le dice que se mantenga alejada de Sung. Yashin le responde que eso no tiene nada que ver con él, pero Jung-woo insiste en que lo piense. Sung apareció de la nada en su vida y está haciendo demasiado por ella, así que obviamente tiene algo que ganar. Además, Jung-woo le cuenta que él había entregado las imágenes de la cámara del incidente del terreno de casa a un taller para que las recuperaran, pero que el dueño de esa tienda cerró de golpe y desapareció. Luego, al revisar, descubrió que Sung había ido a esa tienda, y eso le parece demasiado sospechoso. Al oírlo, Yashin entiende un poco la idea, pero por fuera lo descarta frente a Jung-woo, diciendo que quizá Sung tenía otro asunto en esa tienda, y termina ignorándolo. Al día siguiente, Yashin pide que cocinen carne para el desayuno. Luego se arregla con zapatos de vestir y joyas de edición limitada, y se va a la oficina con una presencia que se siente pesada. Apenas la ven, todos se inquietan. Un nuevo del equipo comenta que la jefa está realmente guapa ese día, y la secretaria le deja caer que cuando Yashin se viste así, suele significar que está furiosa con alguien. Ahí empieza la batalla directa entre Yashin y Jung-woo. Yashin rechaza todos los archivos que Jung-woo le había enviado, exige que se rehaga todo y que le manden nuevamente los informes. El personal queda agotado con el choque constante, y tanto el asistente de Jung-woo como el de Yashin se ponen de acuerdo para intentar que no se crucen en la oficina. Aún así, los equipos terminan coincidiendo cerca del ascensor, cuando iban a salir a comer. Yashin se burla de Jung-woo, marcando que parecía que tenían demasiado tiempo libre para ir a almorzar. Jung-woo le responde que está invitando a su equipo, porque se les venía encima una carga de trabajo enorme. Entonces Yashin sube el golpe y le exige el informe de análisis de todos los casos que él ha perdido hasta ahora. Jung-woo le marca si de verdad tendrá tiempo para eso, y Yashin responde que sí, que absolutamente, porque en el trabajo ella no se queda atrás y rinde como si fuera una IA. Mientras tanto, Sung empieza a sospechar que Yashin tiene algún tipo de problema médico, así que llama a alguien para averiguar información en el centro médico. Por otro lado, Jung-woo toma la foto del director y la lleva a una relojería de marca, porque la otra persona en la imagen solo era visible por la mano, y esa mano llevaba un reloj de diamantes muy particular. El vendedor le explica que de ese modelo solo se fabricaron 10 unidades, y entonces Jung-woo pide la lista de dueños. La relojería acepta proporcionársela. Mientras tanto, Sucheol está aprendiendo a andar en bicicleta, y como nunca lo había hecho, se cae. Su madre entra en pánico, pero Sucheol insiste en que quiere ser un buen padre y enseñarle a su hijo a andar en bicicleta por sí mismo. Al ver esa intención, Daye se pone contenta. Después recibe una llamada y queda claro que se irá al extranjero en 2 semanas. En paralelo, el detective contratado por el padre de Yashin le entrega todos los datos sobre Jung-woo y se los explica. Incluso le dice que hackearon el móvil de Jung-woo, pero que solo contenía fotos de Yashin, y que alguien solo guarda tantas fotos bonitas de su esposa cuando de verdad la quiere. Tras eso, el padre de Yashin le entrega esas fotos y le cuenta todo lo que descubrieron. Yashin responde que al día siguiente saldrán los resultados de la auditoría y que ahí quedará todo claro. Sin embargo, cuando salen los resultados, Jung-woo queda completamente exonerado porque no aparece ninguna prueba en su contra. Luego Yashin va a ver a Sung y le pregunta por qué hizo tanto por ella sin pedir nada a cambio. Sung por fin lo suelta, quiere un favor y es que ella se divorcie de Jung-woo porque él quiere ocupar su lugar. A Yashin eso le cae pésimo, le marca que está cruzando la línea y se va, pero justo ahí le pega un dolor de cabeza y busca su medicina en el bolso solo para darse cuenta de que Sung ya la sacó de ahí. En la siguiente escena se revela que Sung en realidad es el hijo de Seulgi y que ambos están terminando de arruinar a la familia de Yashin. Durante 30 años, Seulgi se ganó la confianza del abuelo y ahora quiere quitarles todo y echarlos de su propia casa. Después, Seulgi toma sus documentos y va a ver al abuelo de Yashin. Ahí le plantea que está dispuesta a ir a la cárcel en su lugar por el fraude que ocurrió en la empresa, con tal de que la familia no cargue con la deshonra. Al escuchar eso, el abuelo se vuelve aún más comprensivo con ella. Mientras tanto, bajo la lluvia, Yashin está alimentando a un gato. Jung-woo aparece y le pregunta qué hace ahí, pero Yashin le habla con una calma extraña y, para colmo, ni siquiera recuerda cómo llegó. Entonces le muestra un paraguas y le
le señala que es el mismo que él le dio hace 4 años, cuando se lo pasó y luego salió huyendo. Jung-woo se queda mirándola sin entender nada, porque no le cuadra que de repente ella esté tan suave con él. Enseguida Yashin dice que irá a Alemania y que se va a mejorar, y vuelve a mencionar el accidente de su amiga, ese donde el marido apareció en el hospital con papeles para que los firmara. Al escucharla, Jung-woo casi se quiebra ahí mismo, porque se da cuenta de la verdad. Yashin olvidó todo lo que ocurrió en los últimos 7 u 8 días. El médico ya les había advertido que eso iba a empezar a pasar. Yashin le pregunta qué está pasando, y Jung-woo no aguanta. La abraza y le pide perdón. Ella le suelta que lo quiere, y entonces las lágrimas se le salen todavía más. Luego se muestra un recuerdo de hace 4 años, cuando ambos fueron a un acuario. Jung-woo comentaba lo raro que era estar solos ahí, igual que en aquel restaurante vacío, y Yashin también decía que no entendía por qué. En ese tiempo, él no sabía nada de la familia de Yashin, y en realidad era ella quien había reservado todo el acuario. En medio de esa salida, Jung-woo le pide matrimonio de forma oficial, y Yashin, sorprendida, le dice que sí. De vuelta al presente, Yashin ve a Jung-woo desbordado y lo consuela, preguntándole por qué llora tanto por ella. Jung-woo le suelta que ojalá ese momento no terminara nunca y que ella siempre le hablara así. Después la frena y le avisa que no se asuste, pero que ya volvieron de Alemania. Yashin pregunta si ya está curada y Jung-woo le dice que no, que aún no, y entonces decide contarle todo. Le revela que él ya había firmado los papeles del divorcio, que ella se enteró en Alemania y que desde entonces nada entre ellos estuvo bien. Yashin no se lo toma como una confesión, sino como una locura, y lo corta diciendo que eso no puede ser, y que si fuera cierto, ya le habría roto los huesos. Jung-woo le pide que intente recordarlo, y ahí la memoria vuelve como un golpe. Yashin recuerda como Jung-woo le dijo que la odiaba solo para provocarla, y ahí ella también se rompe por dentro. Le deja claro que él no fue el único triste, que ella también lo estuvo, y que ahora lo correcto es separarse. Con eso, los dos quedan hundidos. Al día siguiente, el amigo de Jung-woo se presenta como su abogado de divorcio, mientras Yashin llega con un abogado muy pesado. El amigo de Jung-woo le mete miedo diciendo que ese tipo es el jefe de la mafia italiana y que resuelve todo con un arma, así que entran con cuidado. Ya adentro escriben una razón presentable para el divorcio. Por sus agendas ocupadas se distanciaron y aún así seguirán siendo buenos amigos. Jung-woo remarca que en el fondo da lo mismo lo que pongan, porque nadie conoce la razón real, y con eso el divorcio queda finalizado. Después de regreso a casa, Yashin se queda atrapada en otro recuerdo de hace 4 años, cuando viajaban en tren y Jung-woo le mostró una puesta de sol preciosa en Seúl, y ambos disfrutaron ese momento romántico como si el mundo fuera solo de ellos. Ya en el presente, Yashin le pide al conductor que detenga el auto y se queda sentada en un parque. Mirando fotos y videos de Jung-woo, se entiende que ella se divorció por su felicidad, no por odio. Con esa decisión encima, empieza a visitar los lugares a los que él solía ir. Primero va a golpear pelotas de béisbol, y ese golpeo la descarga y la hace sentirse bien. Luego va al mismo restaurante donde Jung-woo solía ir, y 2 veces al día, cuando come, se sienta en la misma mesa que él usaba. Pero justo ahí aparece Jung-woo y se sienta en la mesa de atrás. Al verlo, Yashin se esconde tras una columna y hace el pedido de forma discreta. En esa misma escena, el amigo de Jung-woo le comenta que fue bueno que se deshiciera de esa familia, y Jung-woo responde que no sabe, porque igual quería quedarse con Yashin y todavía la sigue queriendo. Al escuchar eso, Yashin se emociona en silencio y ambos terminan bebiendo, cada uno con su peso por dentro. Luego Sung se entera, por la secretaria de Jung-woo, de que las pastillas encontradas en la bolsa de Yashin eran para un tumor cerebral. Se queda en shock y empieza a mirar un relicario. Ahí aparece un flashback. Cuando Yashin llegó al orfanato, un perro estaba a punto de morderla, pero Sung la salvó. Después, Yashin le amarró su pañuelo alrededor de la herida, y en ese momento el relicario terminó quedándose con Sung, que lo llevó siempre encima. Por otro lado, Sung le pregunta a Yashin si Jung-woo seguirá trabajando en el Queen's Group, y ella responde que eso depende de él. Aún así, deja claro el punto. No se divorció para que Sung se arriesgara o se acercara. Se divorció porque su familia torturaba demasiado a Jung-woo. Por eso lo advierte, marcándole que ni se le ocurra cruzar ese límite. Mientras tanto, Jung-woo consigue los nombres de las 10 personas que compraron ese reloj, y entre ellas aparece Seul-ji. Al mismo tiempo se ve que quien llevaba ese reloj y seguía a Yashin era en realidad Sung. Con eso, Jung-woo adelanta su coche y se le cruza adelante, frenándolo, y le exige que diga por qué estaba siguiendo a Yashin. Sung le devuelve un frío "¿qué te importa?". Luego aparece un flashback donde se revela que Jung-woo ya había descubierto que su secretaria trabajaba para Sung, y por eso ya la había encarado para sacarle toda la información posible sobre él.
Volviendo al presente, Jung-woo se planta frente a Esung y le deja claro que se mantenga lejos de Yashin, porque si le hace daño, él se lo va a devolver. Esung responde con total seguridad, diciendo que si Jung-woo quiere protegerla, que lo intente, pero que al final Yashin lo va a elegir a él y que pronto lo van a entender. Justo ahí, Jung-woo se fija en el reloj que Esung lleva en la mano, y eso le enciende todas las alarmas. Desde ese punto, empiezan a investigar a Seulgi y su relación con Esung. Por otro lado, Esung sigue empujando su plan y empieza a crear problemas en el proyecto de Sucheol, incluso soltando la noticia en los medios. Con eso, los inversores se asustan y retiran su dinero. Y entonces, tal como él quería, Esung entra como el único que invierte. Al enterarse, toda la familia y Sucheol se ponen felices, creyendo que se salvaron. El abuelo está a punto de firmar el nuevo contrato, pero Jung-woo llega corriendo y le advierte que eso es peligrosísimo, porque si el proyecto fracasa, todas las acciones que están a nombre del abuelo terminarán transferidas a Esung. Sin embargo, el abuelo recuerda que Seulgi le había metido en la cabeza lo de un gran sabio, que dijo que firmar un contrato al día siguiente le traería beneficios. Con esa idea ya clavada, el abuelo firma igual, y encima humilla a Jung-woo, diciéndole que le da 3 oportunidades a todos, que él ya desperdició las 3 y que se largue de ahí. Después de eso, Jung-woo va a su oficina, pero su identificación y sus tarjetas de acceso ya están bloqueadas. Enseguida llega el equipo legal, le quitan el móvil y el portátil y le ordenan que se vaya. Justo en ese instante, aparece Yashin y echa a esas personas, frenando el abuso. Cuando se quedan solos en el ascensor, Yashin le suelta que ahora que ya se divorció, no entiende por qué sigue aguantando a esa gente. Jung-woo responde directo que es porque quiere quedarse ahí. Mientras tanto, Beom se reúne con Jung-woo y le cuenta toda la verdad sobre Seulgi, incluyendo que su nombre real es otro y que tiene un hijo. Al oírlo, Jung-woo queda en shock. Luego ambos van donde el detective que investigó a Seulgi por pedido de Beom. Ahí descubren que Seulgi dio a luz a un hijo cuando estaba en la cárcel y que más tarde ese niño fue enviado a un orfanato que pertenecía al Queen's Group. Entonces van hasta ese lugar, pero se enteran de que el orfanato se quemó en un incendio. La esposa del cuidador les cuenta que el chico que ese día quiso comprarles el perro se parecía exactamente a un niño del orfanato, y que ese niño terminó siendo adoptado por una pareja estadounidense. Beom conecta el punto de inmediato, porque Esung también había dicho que fue adoptado por una pareja. Con eso, todo empieza a encajar. Esung sería el mismo chico del orfanato, el que había matado al perro. Mientras tanto, el abuelo de Yashin le cede su poder notarial a Seulgi. Con eso, de manera legal, Seulgi obtiene el derecho de tomar cualquier decisión relacionada con su salud o con sus negocios. Después llega el cumpleaños del abuelo de Yashin, y es la propia Seulgi quien se hace cargo de todos los preparativos. Al ver ese control, Beom explota. Encima nota que Seulgi lleva puesto el anillo de su madre, así que la arrastra ante el abuelo y le exige cómo se atreve a usar ese anillo. Luego, ya sin filtro, Beom le grita al abuelo que está completamente ciego, que Seulgi es una farsante, que su nombre real ni siquiera es ese, y que además tiene un hijo. Con eso dicho, pierde el control, la agarra del pelo y empieza a golpearla. Ahí pasa algo impensado. Por primera vez, el abuelo levanta la mano contra Beom para proteger a Seulgi, y encima la remata diciéndole que debería ir a un manicomio. Eso la destruye por dentro, y Beom se va llorando. En la siguiente escena, Beom le arranca cabello a Seulgi para conseguir una muestra de ADN. Además, encuentra una muestra de Esung en su peine, y con eso ya tiene lo que necesitaba. Luego, entre lágrimas, le cuenta todo a Jung-woo, y él la consuela mientras la ve destruida. Mientras tanto, durante la fiesta, Daye se marcha al extranjero. Cuando Sucheol se entera, ya es demasiado tarde porque ella ya se fue, y él no puede hacer nada más que quebrarse. Se pone a llorar con desesperación, sintiéndose inútil incluso para perseguirla, porque ni sabe conducir ni montar en bicicleta, y termina armando un escándalo de puro dolor. En paralelo, el abuelo está jugando ajedrez con Seulgi, y Beom no para de llamarlo una y otra vez. Al final, molesto, decide contestar. Sin embargo, quien habla es Jung-woo, y le suelta una advertencia urgente. Si Seulgi está cerca, que escuche bien, porque Esung es su hijo, y además ha estado comprando acciones a inversores del Queen's Group. Le pide que cancele el contrato cuanto antes, porque si no, Esung también terminará quedándose con sus acciones. El abuelo responde que lo llamará en un rato, como si no fuera una emergencia. Y antes de que pueda decirle algo a Seulgi, se desploma. Ahí se revela la jugada. Seulgi se le acerca y le dice que la droga ya empezó a hacer efecto. Queda claro que ella mezcló el medicamento con trozos de queso y aprovechó un momento del juego en que el abuelo se tocó la nariz. Luego, sin perder tiempo, toma su huella digital sobre un papel y termina asegurándose el control como su tutora legal. Después, Seulgi interna al abuelo en un hospital donde todo el personal está bajo su mando y la familia ni siquiera puede verlo. A todos les informan que el abuelo sufrió un infarto. Con eso, el proyecto del resort se detiene. Las acciones se transfieren a Esung y él se convierte en el mayor accionista de la empresa. Los medios también lo descubren y la noticia estalla.
Cuando la familia de Jungwoo ve todo, se preocupa, y justo ahí llega un coche del que baja Jungwoo. Su hermana suelta un comentario venenoso, diciendo que era karma, porque esa astuta Yashin se divorció de él y ahora su familia está en ruinas. Pero en ese mismo instante, del coche también baja Yashin, y le responde con la misma fuerza, dejando claro que él también está ahí, y entonces uno por uno baja toda la familia de Yashin, confirmando que todos llegaron con Jungwoo. Ahí se muestra cómo terminaron así. La familia de Yashin iba de regreso a casa cuando el mayordomo Grace les dijo que entraran por la puerta trasera. Cuando estaban por pasar, ella se quitó la máscara y les soltó que, como el poder del abuelo ahora estaba en manos de Seulgi, todo le pertenecía a ella. Encima les revela que sus tarjetas bancarias fueron congeladas, les entrega sus pertenencias y prácticamente los expulsa como si fueran intrusos. Justo entonces llega Jungwoo, estaciona su auto frente a los periodistas y les dice que suban. Después, el padre de Yashin intenta llamar a todos sus abogados, pero ninguno responde. Así que Jungwoo termina llevándolos a su casa. Ya ahí, Yashin le dice a Jungwoo que a la mañana siguiente se irá con su familia. Pero Jungwoo le responde que no, que ese lugar es el más seguro para ella. Yashin le recuerda que el divorcio ya está finalizado y que no debería preocuparse por ella. Pero Jungwoo se mantiene firme y le deja claro que hasta que todo se calme va a seguir pendiente. En casa de Jungwoo, la familia de Yashin la pasa mal con la comida porque no están acostumbrados a nada de eso. Suchol se pone mañoso y actúa como un niño, y Yashin le da una bofetada para que se ordene. La familia de Jungwoo se queda mirando, y él remata diciendo que Yashin nunca lo trata así a él. Luego, la hermana de Jungwoo le pregunta a Yashin si están pensando en arreglar las cosas. Yashin responde que no, que solo tuvo que venir con su familia por la emergencia, y que no hay planes de volver con Jungwoo. Mientras tanto, Esung está fuera de sí buscándola, porque nadie sabe dónde fueron a parar. En esa misma casa, Yashin escucha canciones en el reproductor MP3 y le manda mensajes a Jungwoo, contándole que está usando su MP3. Jungwoo le responde que ese MP3 no es suyo, que solo lo encontró tirado por ahí. Al escuchar eso, Yashin mira el aparato con atención, ve la letra H y recuerda que en realidad es de ella. Entonces le vuelve a la mente el último día de instituto, cuando Jungwoo le puso una venda, y se siente feliz pensando que él se enamoró de ella desde el primer momento. Por eso, Jungwoo había guardado el reproductor a salvo todo ese tiempo. Después, Yashin se burla de él, insinuando que esa chica debió ser muy bonita. Jungwoo va a su habitación para aclarar, diciendo que ni siquiera recuerda si eso era de una chica o de un chico. Luego se lo quita, lo guarda otra vez y le dice que se vaya a dormir. Yashin responde que está bien, y él insiste para que ella descanse. Ella lo apura para que se vaya, y al final, Jungwoo le desea buenas noches y se retira. Mientras tanto, la madre de Jungwoo le enseña a Yashin a cocinar en la cocina, y a ella le encanta aprender y meterse en esa dinámica de casa. Al mismo tiempo, Esung se entera del fondo secreto del abuelo por el director del equipo y se pone a buscarlo, aunque nadie parece saber dónde está ese dinero. Después de eso, Jungwoo va a ver a Esung y se muestra muy respetuoso, pidiéndole que no lo despida todavía, al menos hasta conseguir otro trabajo. Además, finge que ya no tiene contacto con Yashin ni con su familia. Esung intenta sacarle información sobre el paradero de Yashin, pero Jungwoo se hace el desentendido y asegura que ella lo bajó del coche y que no sabe dónde está, dejando caer que, si alguien lo averigua, también le avisen. Mientras tanto, Jungwoo se encuentra con el tendero y recupera por fin las grabaciones de la cámara. Con eso, descubre que fue Daye quien cortó la valla, y desde ahí queda claro que Jungwoo empieza a armar algo grande con esa prueba. Por otro lado, Yashin recibe todas las actualizaciones de la oficina a través de su secretaria, y de repente se desmaya. Cuando abre los ojos, toda la familia de Jungwoo está muy preocupada por ella, aunque la madre de él es la única que cree que está fingiendo. Eso le pega fuerte a Yashin y la deja herida por dentro. En ese ambiente, Jungwoo le propone que al día siguiente vaya con él al médico. Sin embargo, Yashin insiste en hablar primero de lo que pasa en la oficina, aunque en el fondo ya está al tanto de todo. Entonces Jungwoo le cuenta que presentó una denuncia contra el intermediario y que ahora esa persona no puede salir del país. Y además le recalca que se va a encargar de todo. Aún así, Yashin no logra relajarse, porque siente que su hermano no será capaz de cuidar a sus padres si a ella le pasa algo. Por lo mismo, incluso se aplicó una inyección para aumentar los glóbulos blancos. Al oírlo, Jungwoo se alegra, pero ese alivio se corta cuando Yashin deja caer que, mientras antes se recupere, antes se separarán, y él podrá vivir tranquilo. Con eso, los dos quedan removidos. Mientras tanto, Esung se entera del tumor cerebral de Yashin y va donde el médico buscando una forma de salvarla, pero no le sueltan nada, porque no está permitido. A la vez, Yashin también va al hospital para hacerse la prueba, y justo antes de entrar, aparece Jungwoo para advertirle que Esung ya lo descubrió todo, e incluso fue a ver al médico, porque el propio hospital lo llamó para avisarle. Después de eso, ambos regresan a casa. Con el tiempo, las tensiones empiezan a subir entre Esung y Seulgi, porque ella quiere ocupar el lugar de Yashin,
Yashin, mientras que Sung quiere que Yashin siga adentro y planea traerla de vuelta. En paralelo, Jungwoo empieza a recibir mensajes amenazantes del intermediario y además siente que alguien lo anda siguiendo. En otro frente, Sung secuestra al abuelo de Yashin y se lo lleva a un lugar desconocido, dejando todo listo para que por fin madre e hijo queden cara a cara. Más tarde, Jungwoo maneja hacia una zona desierta porque confirma que lo vienen siguiendo. Al mismo tiempo, Yashin lo estaba esperando, pero se distrae y sale a caminar un rato. Justo en ese cruce de momentos, a Jungwoo lo intercepta el agente, mientras al teléfono le entra la llamada de Yashin, y él no puede responder. Mientras camina, Yashin avanza un poco más y ve a un hombre, creyendo por un segundo que era Jungwoo, pero no lo era. En paralelo, el intermediario aparece con sus secuaces y se lanzan sobre Jungwoo, aunque él se defiende solo y logra tumbarlos uno por uno, a pesar de recibir algunos golpes. Ahí se revela que el hombre que Yashin había visto era Sung, y ella queda totalmente impactada al reconocerlo. Al mismo tiempo aparece un recuerdo del pasado, cuando Yashin quiso saber quién era la persona del MP3, y Jungwoo dijo que no lo recordaba, aunque la verdad era otra, porque él la había buscado durante mucho tiempo, e incluso le habló de eso a su amigo. De hecho, él aseguraba que podría reconocerla rápido, y aún así, en su momento, no reconoció que esa chica era Yashin. Después, Sucheol va al gimnasio del hermano de Jungwoo y descubre que Jungwoo fue campeón de boxeo, así que todo encaja con la forma en que se defendió. Luego, Jungwoo entrega a los matones a la policía, pero ese policía también trabaja con Sung y lo contacta, aunque ya era tarde porque Sung había ido directo a ver a Yashin. Ahí Sung la amenaza de manera frontal, buscando convertirse en su tutor legal. Y además le deja claro que, si ella se niega, va a revelar su estado médico a la familia y va a empezar a presionar a quienes a ella le importan. Para rematar, le suelta que ya organizó una rueda de prensa para que ella recupere su posición frente a todos. Y después de eso, se marcha. Mientras tanto, Jungwoo se mete a la casa en silencio, intentando que nadie lo vea en ese estado. Sin embargo, Yashin seguía despierta esperándolo, y apenas lo tiene enfrente, le nota la cara y el cuerpo raro. Ella le pregunta si alguien le pegó, y él lo niega, pero esa respuesta no le sirve de nada. De inmediato, Yashin se altera, se le va la calma y empieza a revisarlo sin parar. Le levanta la camiseta, le descubre un moretón en la cintura y se queda helada, como si no pudiera creerse lo que ve. Entonces intenta saber cuántos fueron, mientras él le pide que primero lo escuche. Aún así, ella sigue, revisándole la boca por si tiene un diente roto, y no suelta ese modo desesperado de cuidarlo. Ahí Jungwoo intenta bajarle la tensión como puede y le suelta que no quiere presumir, pero que eran varios y los tumbó a todos solo. Luego remata diciendo que, aunque ella no lo supiera, fue campeón de boxeo. Yashin le aplica medicina en las heridas, pero sigue preocupándose, como si con cada marca le diera más rabia y más miedo a la vez. Entonces, de golpe, a los dos se les cruza la misma realidad. Están divorciados, y ese detalle los frena por dentro, porque justo en ese momento se estaban tratando como si todavía fueran lo que fueron, y el ambiente se les pone pesado otra vez. Al día siguiente, cuando Jungwoo se va a la oficina, Yashin vuelve con medicinas y se las aplica en las heridas con cuidado, insistiendo en que use la pomada para que no le queden marcas en la cara. Luego se despide y aunque no lo digan, queda claro que, después del divorcio, están actuando más como una pareja real que cuando seguían casados. Ya en el coche, Jungwoo mira por el espejo y ve que Yashin sigue ahí, quieta, mirándolo irse. Eso le pega, así que se da la vuelta y se inventa una excusa. Dice que hay tráfico y que debería ir un poco más tarde. Con eso la termina llevando a comer polos, como hacía 4 años. Ahí, él suelta que si antes hubieran sanado las heridas del otro, habrían sido felices. Pero Yashin le devuelve el golpe con frialdad, diciendo que habría sido aún mejor si nunca se hubieran conocido, si nunca se hubieran casado, y que si se cruzaban igual, lo correcto habría sido romper. Jungwoo aguanta y le responde que puede que ella no se arrepienta, pero que él nunca la habría olvidado en toda su vida. Mientras tanto, Sung acusa falsamente a Jungwoo de mala conducta y lo destituye de su cargo. Encima se planta frente a él con actitud de desafío, como si quisiera empujarlo a un choque directo, dejando claro que pretende ganarle por agotamiento y por miedo. Por otro lado, Seul-ji, Grace y Beom siguen buscando al abuelo de Yashin. En medio de eso, Jungwoo y Beom terminan colaborando para atrapar a Grace, y la idea es usarla para llegar hasta el abuelo. En paralelo, la secretaria de Yashin va a verla y le cuenta todo lo que ocurrió con Jungwoo. Apenas lo escucha, Yashin llama a Sung y le exige explicaciones por haber destituido a Jungwoo. Sung contesta con descaro, diciendo que Jungwoo hizo algo mal, pero que todavía no decide qué fue exactamente. Eso a Yashin la enciende por completo.
Después, Jungwoo entra a la habitación de Yashin para hablar con ella y le pregunta qué le dijo Esung. Yashin le responde que quiere que ella vuelva a esa casa. Jungwoo se enfurece porque no soporta la idea de que ese tipo se la quiera adjudicar y pregunta con qué derecho se mete en su vida así. Pero Yashin le corta el impulso, diciendo que puede resolver sus propios problemas y que no quiere que él sufra por ella. Jungwoo insiste en que no se preocupe por él, y ahí Yashin explota también, soltando que desde ese día no tiene que hacer nada por ella, porque puede cuidarse sola. Esa frase le pega duro a Jungwoo, como si lo empujara afuera a la fuerza. Mientras tanto, la madre de Jungwoo se entera del tumor cerebral de Yashin y se pone muy triste. Con eso, empieza a cuidarla todavía más, como si el cariño se le volviera urgencia. Luego, Yashin regresa al Queen's Group y después de prepararse para la rueda de prensa, va junto a Esung, quien la obliga a memorizar frases como si fuera un libreto. Esung se muestra feliz de tenerla ahí, pegada a él, como si ya la hubiera ganado. En ese momento aparece Jungwoo y le pregunta a Yashin por qué fue hasta ahí. Yashin le responde que fue a resolver su problema y se marcha con Esung, dejando a Jungwoo con esa sensación de estar perdiéndola de nuevo. Mientras tanto, Seulgi y Grace ya encontraron al abuelo, y él recuperó la conciencia. Antes de entrar a la conferencia, Esung le suelta a Yashin que al final del discurso también anunciará su boda, como si ya estuviera decidido sin preguntarle nada. Ya en la rueda de prensa, Esung se dirige a todos y dice que se están difundiendo rumores de que tomó el control del Queen's Group mediante engaños, y que para demostrar que eso es falso, volverá a nombrar a su amiga Yashin como directora general de los grandes almacenes. Entonces Yashin toma la palabra y confirma que, como dijo Esung, son buenos amigos, pero inmediatamente lo deja expuesto. Explica que él la chantajeó y que si no hacía lo que él quería, incriminaría falsamente a su marido Jungwoo en un caso. En ese instante, la sala queda en shock y Esung se pone nervioso, porque su control se le empieza a resbalar frente a todos. Y para rematar, Yashin suelta que no puede aceptar el puesto de CEO porque va a morir, que no tiene tiempo. Ahí Jungwoo entiende que ella hizo todo eso para protegerlo, y se le rompe la cara, porque la emoción le gana y termina llorando. Después aparece un recuerdo de hace 4 años. Yashin le decía a Jungwoo que cuando estaba borracho se ponía demasiado tierno, y lo advertía para que no bebiera frente a otras chicas. Luego se cruza con la escena de la noche anterior, cuando Jungwoo arrancaba hojas de una planta, repitiendo esa idea de si le gusta o no le gusta, hasta que al final le sale lo que de verdad le pesa. Ahí termina soltando que la quiere, y se revela que Yashin lo escuchaba desde su habitación. De vuelta al presente, mientras Yashin caminaba hacia Jungwoo, de pronto empezó a ver flores, y enseguida nieve frente a sus ojos otra vez. En el acto, se desplomó inconsciente en los brazos de Jungwoo. Entonces Jungwoo, roto y llorando, la llevó directo al hospital, y en lo más profundo, Yashin solo se aferraba a una idea. Todavía no podía morir. Todavía le faltaba confesarle su amor a Jungwoo. Justo en ese momento, también llegaron las dos familias y todos quedaron en shock, devastados, sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, el abuelo de Yashin aparecía con vida, pero con la memoria hecha pedazos, sin reconocer a nadie. Al ver el estado de Yashin, su madre y su padre quedaron destrozados. Y por otro lado, su madre entendió de golpe cuánto la había ignorado y herido durante tanto tiempo, así que se deshizo en lágrimas sin poder frenarse. Poco después, Yashin recuperó la conciencia y, sin rodeos, le dejó claro a Jungwoo lo que sentía desde siempre, que lo había amado solo a él desde que aprendió lo que era el amor, y que le dolía haberlo dejado solo. Además, la angustia se le escapaba en cada palabra, porque ya no sabía cuándo podría apagarse de nuevo, y hasta dormir le daba miedo. Jungwoo se quebró todavía más, la abrazó con fuerza y se juró que no permitiría que le pasara nada. Luego todos intentaron entrar a verla, pero su madre no tuvo el valor al principio y se quedó llorando, hasta que Jungwoo la sostuvo, y al final Yashin fue por ella. Así, después de tantos años, madre e hija se abrazaron y lloraron como si todo lo acumulado se les viniera encima. Mientras tanto, el abuelo regresó a casa, y Esung siguió rastreando el dinero oculto del abuelo para frenar la caída de las acciones de Queen's Group. De alguna manera logró tirar del hilo, porque la última pista apuntaba a Malasia, pero aún así no consiguió descubrir a dónde fue a parar después. Al otro lado, Yashin y Jungwoo estaban sentados juntos, y ella solo quería que él la mirara con cariño. Jungwoo lo hizo, ella se sonrojó, y cuando ya estaban por irse, apareció Esung. En ese cruce, Esung insistió con su obsesión y con su veneno de siempre, intentando convencer a Yashin de que Jungwoo había sido un farsante. Pero Yashin lo cortó, dejando claro que Jungwoo seguía a su lado, y que esa era toda la explicación que él necesitaba. Esung, en cambio, cambió el ángulo y buscó provocar a Jungwoo, y cuando dio un paso para agredirlo, Jungwoo lo detuvo de inmediato, y dejó claro que, mientras siguiera vivo, iba a estar con Yashin.
Aún así, ambos siguieron con lo urgente y buscaron juntos el fondo secreto del abuelo, aunque no encontraron gran cosa. Al día siguiente, en la empresa se armó un equipo para empujar acciones legales contra Jung-woo. Pero los amigos de Jung-woo respondieron de tal manera que el propio equipo quedó confundido y los cargos se fueron cayendo solos. Por otro lado, Seul-gi presionó al abuelo por el fondo, pero él seguía sin recordar nada. Después, Yashin le llevó a Jung-woo un secador de pelo, porque al final solo él sabía usarlo como a ella le gustaba. En ese momento, Jung-woo habló de conseguirle uno nuevo, pero Yashin lo frenó, porque lo que le importaba era que él le secara el pelo, y con eso le bastaba, sin tratos especiales ni adornos. Luego, Yashin soltó lo que venía cargando. Su estado iba a empeorar, y cuando apareciera el siguiente síntoma, quería que él la dejara. Jung-woo no respondió, como si esa frase le hubiera golpeado en el pecho. En paralelo, Grace le informó a Jung-woo y a Yashin que el fondo secreto del abuelo podía estar en un almacén, así que ambos se disfrazaron y fueron hasta allí. Al mismo tiempo, Esung también encontró el nombre raro de ese almacén en correos, así que se movió hacia el mismo lugar. Cuando Jung-woo y Yashin ya estaban por irse tras transferir los datos, empezó a llover y Jung-woo se adelantó para buscar el auto. Justo entonces, Yashin se mareó, abrió los ojos y lo vio de pie frente a ella, como si hubiera vuelto demasiado rápido. Luego se quedó dormida en el coche, pero Jung-woo notó que alguien los venía siguiendo. La despertó y la obligó a mantenerse alerta. Y entonces el otro vehículo los adelantó y les bloqueó el paso. En ese instante, la persona que bajó dejó a Yashin helada, porque le pareció ver a Jung-woo mezclado con Esung, como si su cabeza los confundiera en una sola imagen. Otro golpe de su enfermedad. Y en ese punto, con las piezas conectando por fin, también quedó claro que, al revisar las imágenes, Yashin había reconocido un camión. Y así, ambos entendieron que el fondo secreto no estaba lejos. Podía haber estado escondido desde el principio en su propia casa. En el presente, Yashin quedó en shock y todavía no quiso contarle la verdad a Jung-woo. Por eso decidió ir con Esung a ver al abuelo y dejó la idea de que Jung-woo pasaría a buscarla más tarde. En cuanto Yashin se alejó con Esung, alguien golpeó a Jung-woo en la cabeza y lo dejó inconsciente. Cuando Jung-woo recuperó la conciencia, el intermediario intentaba inyectarle algo y lo tenía atado dentro de un coche. Mientras tanto, Esung llevó a Yashin a su casa y la hizo prepararse, con la intención de cenar juntos y luego ir a ver al abuelo. En medio de eso, Yashin notó uno de sus bolígrafos y decidió llevárselo. Esung estaba demasiado emocionado con la cena, y justo entonces recibió la llamada del intermediario confirmando que Jung-woo ya estaba resuelto. En vez de pagarle, Esung le cortó el contacto por unos días y apagó el teléfono. Luego insistió en que Yashin se sentará a comer con él, y ella terminó aceptando. Después de eso, Yashin salió para ir a ver al abuelo. Afuera, Seul-gi discutía con Esung, molesta por haber metido a Yashin en esa casa. Yashin apareció, pidió que cuidaran al abuelo y se fue con prisa. Pero en cuanto intentó salir, se quedó confundida y olvidó cómo hacerlo. En ese momento vio un coche del que bajaba Jung-woo. Mientras caminaba hacia él, su vista se distorsionó y empezó a ver a Esung en su lugar. Así que se quedó ahí mismo, paralizada. Cuando Jung-woo se acercó, ella lo miró fijamente hasta confirmar que era él, y recién ahí se relajó. Más tarde, cuando Esung vio a Jung-woo vivo en las cámaras de seguridad, llamó al intermediario. El intermediario explotó porque entendió que lo habían usado. Querían que él hiciera el trabajo sucio y que luego la policía lo atrapara. En un recuerdo, el intermediario estuvo a punto de inyectar a Jung-woo, pero Jung-woo lo frenó con una idea simple. Primero debía comprobar si Esung realmente lo respaldaría. El intermediario llamó, notó la frialdad de la respuesta y terminó soltándolo, dejando el plan a medias. Luego se mostró otro recuerdo, cuando Jung-woo llevó a Yashin a su departamento por primera vez. Yashin notó que él había dormido en el sofá y con hambre lo empujó a cocinar. A ella le gustó lo que preparó y en ese ambiente Yashin le dejó una promesa enorme, asegurando que aunque volviera a nacer 100 veces, igual se casaría solo con él. Jung-woo se sonrojó porque ella sabía acelerar su corazón con facilidad. Mientras tanto, Seul-gi intentó hacer que Esung entendiera que Yashin era un peligro para ellos y que debía olvidarla, pero Esung ya estaba planeando otra cosa. En paralelo, Yashin le contó a Jung-woo que le había dado al abuelo un bolígrafo con grabación de audio, convencida de que si el abuelo recuperaba la memoria, podía terminar grabando algo importante ahí. En la siguiente escena, Jung-woo dormía en el sofá. Yashin se acercó y le tocó la cara con cuidado, y él la atrajo con suavidad para que descansara un poco más. Por otro lado, Grace les avisó a Seul-gi y a Esung que el fondo secreto estaba escondido en esa misma casa, así que la tensión subió de golpe. Después, Jung-woo llevó a Yashin a ver una puesta de sol hermosa y le entregó un anillo, buscando que ella retirara el divorcio. Yashin se probó el anillo, lo guardó otra vez en la caja y se lo devolvió, alejándose. Jung-woo la siguió y ella terminó soltando la razón. El día anterior había confundido a Esung con Soo-won y se había ido con él.
y además sentía que su condición estaba empeorando tanto que ya le daba miedo si lo que vivía era real o un sueño. Eso los golpeó a los dos y ambos se emocionaron. Después de eso, Yashin se sentó en el coche. Mientras tanto, el abuelo aparentaba tomar la medicina que Seul-gi le había dado, pero en realidad la escondía sin que nadie lo notara. A la vez, Jung-woo y el resto de la familia seguían dándole vueltas al tema del fondo secreto, conectando pistas y repasando cada detalle. En ese punto, Yashin recordó que el día anterior el abuelo había mencionado una sala de pánico, que ella no alcanzó a entender del todo, y su padre aclaró que esa sala existía dentro de su casa, aunque nadie sabía cómo acceder a ella. Entonces Jung-woo dedujo que la persona que diseñó la casa debía conocer el mecanismo, así que esa ruta se volvió la prioridad. Al mismo tiempo, Esung y Seul-gi también buscaban la manera de llegar a esa sala, moviéndose con calma, pero con una urgencia evidente. Por otro lado, Daye regresó y Sucheol se puso feliz con solo verla a ella y al niño, como si ese regreso le devolviera el aire. Sin embargo, Daye no volvió para quedarse, sino para devolver todo lo que le había robado a la familia. Mientras todo eso ocurría, Jung-woo finalmente descubrió el acceso. La entrada a la sala de pánico estaba oculta en una puerta secreta detrás del ascensor. En la madrugada, el abuelo se despertó, tomó el bolígrafo de Yashin y grabó algo, como si estuviera dejando lo último que le quedaba por decir. Luego, en silencio, llevó su silla de ruedas hacia las escaleras, avanzando con una determinación inquietante. Al otro lado, Jung-woo y la familia llegaron con la policía para ver al abuelo, pero se encontraron con la noticia de su muerte, y el golpe los dejó paralizados, destrozados y sin palabras. Con el abuelo fallecido, el poder notarial ya no servía, así que todos volvieron a la casa cargando su foto, caminando por los pasillos como si el lugar se hubiera vuelto más grande y más vacío. Al final entraron al ascensor y activaron el camino hacia la sala de pánico, pero al abrirla quedaron fríos al descubrir que no había nada dentro. Aún así, el polvo en el suelo delató que el dinero sí había estado allí antes, y la conclusión llegó sola. Seul-gi y Esung debieron llevárselo antes de que la familia apareciera. En medio de esa derrota, Yashin escuchó la grabación del abuelo, donde él pedía perdón por su error, reconocía que todos habían sufrido, y también dejaba claro cuánto los quería. Al oírlo, ella se quebró por completo. Luego, al ver el funeral, Yashin sintió un miedo crudo al imaginarse un final parecido, y esa angustia se transformó en una decisión firme. Ella quería vivir. Ese impulso también rompió a Jung-woo, que se le acercó y le sostuvo la mano con fuerza. Mientras tanto, Seul-gi llevó a Esung hasta el fondo secreto, y él se quedó sorprendido al verlo. Ahí Seul-gi explicó que el abuelo había grabado un video recorriendo la casa, mostrando cada tramo y revelando el camino exacto hacia la sala de pánico. Gracias a eso, antes de que la familia llegara, ella ya había retirado el fondo y lo había trasladado a otro lugar, dejando la sala vacía como una burla perfecta. En ese mismo momento, Jung-woo recibió una llamada del médico confirmando que el tratamiento de Yashin era posible, pero también advirtiendo un efecto secundario que lo puso serio de inmediato. Aún así, Jung-woo se lo comunicó a Yashin y a su padre, y la noticia les devolvió la esperanza al instante. Sin embargo, después les contó el costo real del tratamiento. Tras aplicarlo, Yashin terminaría olvidándolos a todos. Eso dejó a ambos con una alegría partida, como si la salvación viniera con una pérdida imposible de aceptar. Esa noche, en la mesa, todos se enteraron de que el tratamiento era viable, y la casa se llenó de alivio, abrazos y una felicidad que hacía tiempo no aparecía. El efecto secundario no se mencionó, así que Yashin se emocionó tanto que terminó llorando, porque ya había perdido por completo la esperanza de sobrevivir. Al verla así, Jung-woo se quedó a su lado, la calmó con paciencia y al final los dos se durmieron juntos. Al día siguiente, cuando despiertan, Yashin arma un plan simple y directo: pasar todo el día juntos. Después de eso, salen, se sacan fotos y se lo pasan realmente bien. Yashin se nota mucho más liviana, como si por fin pudiera respirar sin peso encima. En medio de ese momento, le deja claro a Jung-woo que ese reproductor MP3 era suyo, y también le suelta que su encuentro estaba escrito por el destino. Al escucharlo, Jung-woo se queda helado por un segundo, y, aún así, termina admitiendo que cuando la vio, sintió que había encontrado a la chica de sus sueños. Luego recuerda que, aun con todo eso, nunca volvió a verla, y para él, ella había sido como una especie de Cenicienta, que dejó el MP3 atrás y desapareció sin dejar rastro. Con esa confesión, Yashin se pone todavía más feliz, le muestra la mano donde lleva el anillo y deja claro que revoca el divorcio. Jung-woo la abraza con fuerza, como si estuviera sellando algo que ya no quería soltar, y le deja entender que ese anillo ya no podía devolverse, la recordara o no. Yashin acepta y también le devuelve el abrazo, aunque Jung-woo se quiebra por dentro porque sigue cargando con la idea de que Yashin terminaría olvidándolo.
Mientras tanto, Jung-woo mantenía en marcha su plan para atrapar a Sung usando el mismo fondo como carnada. Sin embargo, en paralelo se revela algo oscuro. Encuentran el cadáver del intermediario en un lugar desierto. Con esa noticia encima, Yashin le comenta a su familia que ella y Jung-woo se quedarían en el departamento y no volverían a la casa con ellos. Al mismo tiempo, Sung descubre que el tratamiento de Yashin podía hacerse en Alemania y le ordena a Grace reunir toda la información posible. En ese trayecto, Yashin y Jung-woo llegan al departamento y una señora los confunde con una pareja recién casada, detalle que a Yashin le encanta y le sube todavía más el ánimo. A partir de ahí, Yashin y Jung-woo empiezan a gastar el tiempo como si fuera oro, acumulando recuerdos sin freno. Van a jugar béisbol y Jung-woo le cuenta que cuando la vida se le vuelve demasiado pesada, se siente mejor golpeando la pelota, como si así descargara lo que no puede decir. También le deja claro que toda su atención estaba puesta en ella y que lo único que quería era verla mejorar, y esa frase la hace sonreír de verdad. Después, Sung se presenta con un tono tranquilo y le hace saber a Jung-woo que ya sabía que ambos viajarían a Alemania para el tratamiento, y finge alegría por Yashin. Eso deja a Jung-woo bastante sorprendido, sobre todo porque él también conocía el efecto secundario real. Aún así, Sung remarca que tampoco quería que Yashin se enterara de eso, como si intentara controlar incluso el miedo. Por otro lado, Jung-woo organiza nieve artificial en los grandes almacenes de Yashin, porque ella quería ver nieve caer antes de tiempo, y ese gesto la termina enterneciendo más de lo que esperaba. Luego Yashin le confiesa que el chico al que solía seguir, el del autobús, en realidad había sido Jung-woo. Con eso, Jung-woo se vuelve loco de felicidad y casi se le sale del corazón, insistiendo una y otra vez en confirmarlo, hasta que Yashin se fastidia con esa intensidad y se aleja un poco para enfriarlo. Al día siguiente, finalmente parten hacia Alemania, y Jung-woo se va apagando por dentro, repitiéndose sin parar la misma idea. Yashin podía olvidarlo. Cuando llegan al hospital, Jung-woo ya no aguanta, y le cuenta a Yashin el efecto secundario del tratamiento. Ella queda impactada, se le va la expresión por completo, y decide que no quería recibirlo. Jung-woo intenta sostenerla desde el lugar más desesperado, dejando claro que lo único que importaba era que ella viviera, que tenía que vivir. En un flashback se ve que la noche anterior, Jung-woo había grabado un video para Yashin, donde le prometía que aunque ella lo olvidara, él le recordaría todo, y que su historia podía empezar otra vez desde cero. Al final de ese video, él dejaba el amor dicho sin vueltas. Después aparece otra escena de hace años, donde Yashin ve a Jung-woo mayor poniendo flores en la tumba de su esposa, y esa imagen le aprieta el pecho. Sin embargo, en ese recuerdo, Jung-woo deja claro que no haría algo así, porque ni siquiera estaría vivo sin ella, y a Yashin se le sube el calor a la cara, completamente avergonzada y conmovida. Mientras tanto, arranca la investigación por la muerte del intermediario, y Sung también viaja a Alemania. Además, Sung ya tenía un plan nuevo en mente, uno que todavía no se revelaba. En ese contexto, Jung-woo entra a una iglesia y reza, y después le cuenta a Yashin que pidió por ella, que aceptara el tratamiento, que no le pasara nada y que siguiera viva. Yashin lo escucha y reacciona con una mezcla rara, como si le doliera y al mismo tiempo le diera ternura. Luego deja claro que no quería perder sus recuerdos más valiosos, por eso no quería pasar por ese tratamiento. Había vivido toda su vida a su manera, y ahora también quería morir a su manera. Con eso sobre la mesa, Jung-woo se queda sin palabras. Mientras tanto, los padres de Jung-woo y Yashin también intentan convencer a Yashin, pero ella se mantiene firme, porque si llegaba a olvidarlos a todos, no quería una vida así, y esa postura termina alterando a la familia. En ese punto, el médico le deja claro a Jung-woo que la cirugía de Yashin debía hacerse pronto, porque si se seguía retrasando, ya no podrían salvarla. Aún así, Yashin no estaba de acuerdo en absoluto. Jung-woo va a su habitación para buscarla, pero no la encuentra, y mientras la rastrea, termina llegando a la iglesia, donde descubre una nota escrita por Yashin en la que deja claro que quería vivir con sus recuerdos hasta su último aliento. Un poco más lejos, Jung-woo por fin la encuentra llorando. Él la abraza y también se quiebra, intentando que ella aceptara la cirugía, incluso si después no lo reconocía, porque igual iba a quedarse a su lado, insistiendo en que haría lo que fuera para que ella volviera a enamorarse de él. Sin embargo, Yashin le aparta la mano y se va. En ese momento, Jung-woo se queda molesto y por puro orgullo decide no escuchar nada, haciendo como si no le importara. Luego aparece sentado con otras chicas, algo que despierta celos en Yashin. Ella le muestra el anillo, marcando que seguía casado, y él se comporta como si le divirtiera provocarla, disfrutando de molestarla. Después, Jung-woo entra a una tienda a comprar algo mientras Yashin espera en el coche. Cuando regresa, un camión choca contra el auto. Jung-woo entra en pánico y se descontrola, intentando abrir la puerta a la fuerza, pero no se abría. Luego golpea el vidrio con furia, desesperado, mientras el coche estaba a punto de explotar. Justo ahí se da cuenta de lo impensado. Yashin no estaba dentro. Entonces escucha la voz de Yashin detrás de él, y, al verla viva, se derrumba todavía más, llorando sin parar mientras la abraza con fuerza. Yashin lo
lo calma y, viendo ese estado, entiende de golpe el miedo real que Jung-woo tenía a perderla. Luego Yashin lo lleva a que le vendara la mano y confirma que él lloraría así incluso si ella muriera. Con esa reacción, Yashin cambia por completo, decide cancelar esa idea y finalmente acepta operarse, lo que deja a Jung-woo aliviado y feliz. Ya en Alemania, Yashin visita los lugares donde había estado antes con Jung-woo, como si quisiera despedirse bien de todo. Después, ambos quedan acostados en la cama del hospital y Yashin deja abierta la posibilidad de que Jung-woo dijera lo que necesitara antes de la operación. Jung-woo por fin se libera y deja claro su amor, admitiendo que era lo único que no había expresado de esa forma en todos esos años. Y también deja ver que lo único que deseaba era vivir con ella como una pareja normal. A Yashin esa ilusión le duele, porque sabe que podía olvidar incluso esas palabras. Pero Jung-woo insiste con la idea de repetirlo cuantas veces hiciera falta y volver a conquistarla desde cero. Luego Yashin le entrega un diario, explicando que lo había escrito para sí misma y que después de la cirugía, Jung-woo debía devolvérselo, como una forma de volver a agarrarse de su propia vida. También le deja claro que no quería que se fueran después de la operación, porque confiaría en la primera persona que viera al abrir los ojos. Jung-woo asegura que sería él, que ella despertaría y lo vería primero, y que no la dejaría sola ni un segundo. Después de eso, Yashin es llevada al quirófano. Jung-woo le da fuerzas hasta el último instante, pero apenas se la llevan, se quiebra por completo, llorando con la certeza de que ella lo olvidaría. Jung-woo espera afuera leyendo el diario de Yashin. Entonces llega la noticia de que la cirugía termina con éxito, y el nombre de Yashin aparece en la lista de recuperación. Jung-woo se llena de alivio, pero ese respiro dura nada, porque de inmediato aparece la policía, con una orden de arresto contra él por el asesinato del intermediario, y empiezan a llevárselo por la fuerza. Jung-woo intenta ganar tiempo, pero en ese momento aparece Sung, diciendo que él se encargaría de Yashin. Jung-woo entiende que era una jugada armada, mientras Sung se presenta como el que salva a Yashin de un criminal. Luego sacan a Yashin del quirófano, pero los policías no permiten que Jung-woo se acerque a ella. Mientras tanto, la noticia del arresto se empieza a esparcir por todas partes. Los amigos de Jung-woo se activan para liberarlo, y el padre de Yashin mueve a su familia para viajar a Alemania, porque Yashin estaba sola allá. Sin embargo, cuando intentan salir, se encuentran con un bloqueo. Hablan con Sung en el hospital y queda claro que había una denuncia que les impedía salir de Corea. En ese caos, Yashin finalmente despierta, con Sung a su lado, pero el primer nombre que sale de su boca es el de Jung-woo. Sung queda impactado y aprovecha el momento para envenenarla, metiéndole en la cabeza que Jung-woo había sido el marido que la había hecho sufrir, que por eso ese nombre todavía se le quedaba pegado, y que él era un criminal encerrado. También le mete la idea de que su familia no se preocupaba por ella, que por eso nadie había ido, y remata empujando su propia fantasía, hablando de amor y de una boda cercana. Al mismo tiempo, tanto Yashin como Jung-woo terminan llorando mientras miran caer la nieve, separados por todo lo que pasó. Después de eso, se muestra una escena de la noche anterior, cuando Jung-woo le contaba a Yashin que, en la facultad de Derecho, cada vez que necesitaba retener algo importante, lo repetía una y otra vez hasta que quedaba pegado en la memoria. Yashin termina haciendo exactamente lo mismo, porque en medio de su confusión, no deja de repetir el nombre de Jung-woo hasta perder el conocimiento. Por esa razón, cuando despierta, lo único que se le queda anclado es ese nombre, como si su cabeza lo hubiera protegido a la fuerza. En paralelo, Jung-woo encuentra el diario de Yashin y lo lanza al fuego, intentando borrar lo que podía hundirlos más. Sin embargo, por la nevada, el diario no se quema bien, queda a medias, como si el destino no le permitiera desaparecer del todo. Al mismo tiempo, Sung empieza a contarle a Yashin una versión torcida de todo, apropiándose de recuerdos que no le pertenecen. Le muestra su mano vendada y le atribuye esa herida al accidente del coche, asegurando que rompió el vidrio con su propia mano, porque creyó que ella estaba dentro. Con eso, Sung se queda con los momentos de Jung-woo y los presenta como si fueran suyos, y como Yashin no tiene a nadie que le diga la verdad, termina creyéndole. Mientras tanto, interrogan a Jung-woo. Él intenta explicar que lo están incriminando, que todo fue armado, pero no le dan espacio, no escuchan nada y lo mandan de vuelta a Corea como si el caso ya estuviera cerrado. El tiempo pasa y un mes después, Yashin regresa a Corea junto a Sung. Para ese momento, ella trata con frialdad a su familia, porque durante ese mes, Sung la fue empujando a desconfiar de todos, hasta dejarla convencida de que nadie valía la pena. En ese mismo tramo, Sung se enfrenta a Seul-ji, porque descubre que el ataque contra Yashin había sido planeado por ella. Entonces la presiona con una carta pesada. En la habitación del abuelo había un cuadro que Sung le había regalado con una cámara oculta, y ahí quedó registrado todo, incluida la forma en que Seul-ji lo drogaba. Con esa prueba en la mano, Sung la amenaza y le deja claro que, después de Jung-woo, ahora le tocaría a ella terminar en la cárcel. Ese giro deja a Seul-ji completamente en shock. Mientras tanto, Yashin sigue revisando su habitación, buscando algo que le haga
encajar la cabeza, pero no encuentra nada. Luego entra a la habitación de Jung-woo y ve el mismo reproductor MP3 guardado ahí. Ese detalle le queda dando vueltas, así que decide ir a ver a Jung-woo. En la cárcel, apenas él la ve, se le desordena el pecho y se nota la emoción, porque lo primero que le sale es preocuparse por ella. Sin embargo, Jashin no le cree nada, lo mira como si fuera una actuación y sostiene que ya conoce su verdad. Jung-woo, sin girar el gesto, deja ver que la extrañó de verdad, pero ella se mantiene fría y no cae en sus palabras. Justo ahí se termina el tiempo de visita, se llevan a Jung-woo y él alcanza a dejarle una última recomendación para que se cuidara. Después de ese encuentro, el corazón de Jashin empieza a acelerarse sin explicación y ella no entiende por qué le pasa. Al día siguiente, Esung la lleva a la oficina, aunque ya había movido a todos los empleados del departamento de Jashin a otra área, y además les hizo firmar un acuerdo que los obligaba a quedarse callados, porque si alguien intentaba contarle algo a Jashin, perdía el trabajo. Aún así, Jashin toma una decisión propia y trae de vuelta a su antigua secretaria, porque quiere saber más de sí misma y sentir que todavía controla su vida. Al mismo tiempo, los amigos de Jung-woo, junto con el detective de Beom, recuperan grabaciones de cámaras de seguridad y juntan pruebas, armando un panorama que demuestra que Jung-woo era inocente. Con ese paquete de evidencias, el caso se cae por su propio peso, y Jung-woo queda absuelto de forma honorable. Jashin también está fuera cuando ocurre, aunque intenta disimular su interés. Su secretaria le comenta que, si lo consideraba enemigo, no tenía sentido haber ido, y Jashin responde que solo estaba ahí para vigilarlo. Aún así, cuando Jung-woo se da vuelta, Jashin se esconde por reflejo, como si no quisiera que él notara nada. Luego, siguiendo los pasos de Jung-woo, Jashin también llega al pueblo y se sorprende al ver a su Cheol por ahí. Su secretaria le explica la razón de su presencia, y en medio de ese ambiente, Jashin empieza a notar la calidez de los padres de Jung-woo, que se muestran bondadosos sin esfuerzo. Su secretaria le deja caer una idea simple: donde el cuerpo insiste en ir, muchas veces el corazón ya llegó primero. Jashin no se lo toma en serio, pero igual se queda con esa sensación rondándole. Mientras tanto, el personal del hospital encuentra el diario de Jashin y lo registra con su número de paciente, sin imaginar lo importante que era. Al mismo tiempo, Jung-woo recibe por fin un golpe de suerte. Le llega material para ir directo contra Esung, porque Daye le entrega un pendrive con pruebas que lo comprometen seriamente. Con ese peso encima, en la oficina, Jashin se cruza con Jung-woo y ambos se apartan del pasillo para hablar lejos de miradas curiosas, aunque ella intenta cortar el contacto y dejar claro que le incomoda verlo ahí. Aún así, Jung-woo se queda mirándola como si no pudiera soltarla. Cuando Jashin decide irse, su bolso se engancha con una silla y por un segundo siente que alguien la sostiene, como si Jung-woo la estuviera abrazando desde atrás. Ella reacciona mal por reflejo, pero al girar se da cuenta de que no fue más que el tirón del bolso, y la vergüenza le sube de golpe. Poco después le llega una invitación al acuario, así que va con la cabeza llena y ahí se encuentra a Jung-woo también. La situación se vuelve rara, pero él le muestra el celular y queda claro que esa invitación salió desde el número de ella, como si algo dentro de Jashin todavía siguiera empujándola hacia ese lugar. De pronto, el personal aparece con un ramo para Jung-woo y le explican que, un mes antes, Jashin había reservado el acuario completo. Ella no entiende cómo pudo hacer algo así, hasta que lee la tarjeta y descubre que estaba escrita para que no olvidara su aniversario. Jung-woo no intenta forzar confianza, le deja una idea que le queda rebotando por dentro: desconfiar de todos, observar y recién ahí distinguir quién es de verdad de los suyos y quién está disfrazado de cariño. Más tarde, Jashin nota una herida en la mano de Jung-woo y ese detalle se le clava como una espina. Al volver a casa, decide encarar a Esung con calma. Él se levanta a buscarle una bebida y, en ese instante mínimo de soledad, ella abre en la tablet las grabaciones de seguridad intentando encontrar una verdad que no dependa de palabras. No alcanza a verlas porque Esung vuelve, y justo ahí, Jashin nota algo que la deja fría. La mano de Esung está intacta, sin ninguna herida. Esa diferencia le enciende la alarma, así que inventa una excusa. Se encierra en su habitación y se queda mirando el paquete de Alemania, el que trae el diario, como si fuera la única prueba que todavía nadie podía manipularle. La primera página está dirigida a Jung-woo, pidiéndole que aguante si ella lo olvida y que no la suelte, porque él es su ideal y ella, inevitablemente, volvería a enamorarse. Más adelante, Jashin se escribe a sí misma, dejando todo ordenado como un mapa: el primer encuentro, los momentos clave, el último día, cada cosa amarrada para que su propia mente no pudiera traicionarla. Y en la última página, lo remata sin vueltas. Jung-woo es la razón por la que vive, y también la razón por la que quiere recuperar sus recuerdos. Así que debe quedarse con él porque ese es su destino, le guste o no a nadie.
Con el pecho apretado, Yashin toma el auto para ir a buscar a Jung-woo. Al mismo tiempo, Esung se mueve detrás de ella porque le había instalado un rastreador al vehículo, obsesionado con controlarlo todo. Yashin y Jung-woo quedan enfrentados en lados opuestos de la calle, separados por el ruido de la ciudad, pero de golpe pasa un autobús y ella desaparece de su vista como si la calle se la tragara. En ese mismo caos, un auto atropella a Jung-woo y él pierde el conocimiento. Después se revela lo peor. Fue Esung quien lo embistió a propósito, con una frialdad calculada, decidido a romper cualquier reencuentro antes de que ocurriera. Yashin recupera la conciencia en una habitación que no reconoce, sin entender cómo llegó ahí con la mente hecha un nudo. La familia de Jung-woo corre al hospital buscando respuestas, pero la cama de él está vacía, como si lo hubieran borrado del lugar. Se sabe que Jung-woo va en un taxi, moviéndose a ciegas entre piezas que no controla, mientras Yashin termina de entender la verdad. Esung la secuestró. Entonces Yashin cambia el chip y actúa con frialdad delante de él, fingiendo normalidad, dejando caer que solo había ido a hablar con Jung-woo, y Esung se traga esa versión porque le conviene creerla. Desde ese punto, Yashin deja de discutir y se concentra en una sola cosa: encontrar el hueco perfecto para escapar sin provocar nada y sin darle la mínima. Mientras tanto, con la ayuda de Grace, Jung-woo descubre dónde está Yashin y llega hasta la villa del campo de caza. Entra por la tercera puerta porque va con mucho dolor y no está en condiciones de enfrentarse a nadie. En cuanto la ubica, la encuentra adentro y sale corriendo con ella. Esung ve el escape y toma su pistola para perseguirlos. Con lágrimas, Yashin se disculpa con Jung-woo, le toma la mano y trata de sacarlo de ahí. En ese instante también aparece la policía y Esung ya está completamente fuera de control. Intenta obligar a Yashin a ir con él, pero ella se niega y lo deja claro, lo que lo hiere de lleno. Entonces Esung apunta directamente a Yashin, convencido de que si no la tiene él, no la tendrá nadie. Dispara, pero Jung-woo se pone delante y recibe la bala en el hombro. La policía responde de inmediato y Esung cae abatido en el acto. Jung-woo es trasladado al hospital y antes de que lo lleven a la UCI, le aprieta la mano a Yashin y le pide que no se mueva de su lado. Yashin se queda ahí, firme, esperando. En medio del shock, a Yashin le vuelven los recuerdos de Alemania, los de antes de la operación, y con eso se desarma todavía más y llora sin parar. La condición de Jung-woo es grave, la tensión se siente en todos, y la familia se queda rezando por él. Mientras tanto, Seul-gi transfiere las acciones de Sung a su propio nombre y esconde el fondo secreto con la idea de escapar con todo. Aunque Jung-woo sale del peligro, todavía no recupera la conciencia. Yashin se queda a su lado, agotada, sin comer y sin dormir, reclamándole con el corazón hecho pedazos, como si necesitara que él volviera solo para no quebrarse también. Justo entonces, Jung-woo despierta. Yashin se emociona de golpe, se le salen las lágrimas y empieza a disculparse, pero él solo se aferra a ella y deja claro lo que siente. Los dos terminan tomados de la mano, llorando y respirando al mismo ritmo, como si en ese momento todo lo demás dejara de importar. En el hospital, Yashin y Jung-woo se ven felices por primera vez en mucho tiempo, y a ella se le cruza incluso ese pensamiento tonto y bonito de que Jung-woo se ve más guapo que nunca. Al verlos así, la familia también se suelta un poco y se permite sentir alivio. Además, el hijo mayor del abuelo ya había llegado, y los tres hermanos deciden recuperar la compañía, como un intento de volver a poner orden después del desastre. Con eso, la cuenta regresiva para Seul-gi queda marcada. Por otro lado, Grace y Daye toman la decisión de ayudar a la familia de Yashin y testificar contra Seul-gi en el tribunal. Gracias a eso, Seul-gi termina condenada, y la familia de Yashin logra recuperar lo que les habían arrebatado. Aún así, Daye y Grace también reciben condena de 2 años, y durante ese tiempo, Su-cheol se encarga de cuidar a su hijo. Mientras tanto, la vida amorosa de Beom también avanza con el vecino de Jung-woo, el señor Song, como si por fin le tocara una etapa menos amarga. En ese clima más tranquilo, Jung-woo vuelve a pedirle matrimonio a Yashin, y ella acepta, aunque pide un tiempo antes de casarse. La vida empieza a acomodarse, y todos se ven más livianos, como si el aire volviera a entrar en la casa. Pasan 2 años y se muestra que Jung-woo y Yashin tienen una hija encantadora, y que siguen queriéndose con la misma fuerza. Después aparece una escena 50 años más tarde, con Jung-woo llevando flores a la tumba de Yashin y pensando que esos 50 años se le fueron como si hubieran sido recién casados. Aún así, Yashin se fue un poco antes que él, y en ese momento se entiende que Jung-woo estaba cumpliendo el deseo que ella había dejado en vida. Y de esta manera termina el resumen. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.